Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 6. Las leyes que rigen. Toma esto, le dijo Andrómeda a Harry después de que éste saliera de la habitación del bebé, con Teddy dormido en su cuna. Teddy había empezado a sentarse solo. Era algo extraño de lo que sentirse orgulloso, pero Harry estaba encantado. Se sentía mejor que nunca en lo que parecían años. Harry le quitó el pequeño frasco de vidrio y preguntó: ¿qué es esto? ¿Una poción? ¿Para qué? Preguntó Harry. Yo misma la preparé, dijo ella como si eso respondiera a su pregunta. ¿Dónde? En el sótano. ¿Esta casa tiene sótano? Preguntó. Eso era algo nuevo para él. Solo bébelo. Harry suspiró, pero descorchó el frasco y se lo bebió de un trago, como había aprendido a hacer con todas las pociones. Nada que contuviera ojo de tritón sabía bien, excepto que ésta tenía un regusto agradable, como la fruta más dulce, las verduras saladas más sabrosas, un delicioso queso graso y un postre para morirse. El hecho de que la poción fuera una experiencia placentera al beberla debería haberle advertido que habría otros efectos secundarios. Un escalofrío de dolor le recorrió la columna vertebral, y sí, era comparable a la maldición de la tortura, solo que en lugar de experimentar el dolor, su cerebro decidió que desmayarse era la mejor opción. Harry se desmayó en los brazos de Andrómeda. Sin ninguna dificultad, ella pudo levantarlo y llevarlo al sofá. Cuando Harry volvió a despertar, tenía fiebre, aunque su versión era confusa. Gimió y se giró, intentando levantarse antes de. Por suerte para él, había un cubo convenientemente colocado. El cuerpo de Harry temblaba, tenía frío y calor a la vez, y sentía la cabeza como si estuviera en un tornillo de banco. Decía que se sentía como si se estuviera muriendo, pero la muerte nunca se había sentido así. Unos dedos delgados le apartaron el cabello de la cara y le colocaron una toalla fresca en la frente. Harry extendió la mano a ciegas para intentar atraparla. Le costó 3 intentos pronunciar las palabras «Señora Tonks», que me. Cerró los ojos e intentó respirar a través de la sensación de aleteo en sus pulmones. Casi sentía que estos se transformaban o cambiaban de forma. Trató de no pensar en lo que eso podría significar a nivel físico. Andrómeda. Harry, llámame Andrómeda, le dijo, y comenzó a pasarle la mano libre por el pelo sudoroso. Su tacto era agradable, pero si tuviera la energía suficiente para hacer algo más que hablar, entraría en pánico total. ¿Qué pasa? Se le hizo un nudo en la garganta. Le dolía todo. Pronto se acabará, Harry, dijo ella. Harry deseaba poder ver su rostro, pero daba igual si tenía los ojos abiertos o cerrados. Su visión se había vuelto completamente negra. Imaginó que sus órganos estaban fallando. ¿Era realmente posible que se estuviera muriendo? Y Teddy, no podía dejar a Teddy. Harry luchó por incorporarse, luchó por moverse, por ver. Pero la oscuridad ya lo había engullido. Harry no tanto se despertó como que se lanzó de un salto desde el sofá. Estaba en calzoncillos y, aunque temblaba, no sentía ningún dolor. Se puso las gafas con poder de percusión y se alegró de que no viera manchas negras. Tambaleándose, se puso de pie y fue primero a la habitación de los niños. Harry por fin había instalado un cambiador adecuado, así que la mesa del comedor estaba despejada. Teddy estaba dormido y Andrómeda estaba desplomada en el sillón que Harry había transformado de la mecedora. Harry y Andrómeda se turnaban para quedarse dormidos en aquella cosa, y un sillón acolchado era mucho mejor para el cuello y la espalda que una mecedora de madera dura. En silencio, Harry cogió un par de prendas limpias. Harry iba a tener una buena charla con Andrómeda cuando despertara. «Bebe esto», murmuró para sí mismo con sarcasmo. Esa fue la última vez que confió en ella. Casi se cae de bruces cuando comprobó la fecha con un hechizo. 3 días. Había estado fuera durante 3 días. Apoyándose en la pared, se dirigió al baño, se desnudó y se metió en la ducha. A pesar de no haber comido en 3 días, se sentía sorprendentemente fuerte. Se sentía como si acabara de regresar de un entrenamiento de Quidditch, cansado y agotado, lo que facilitaba un poco el siguiente entrenamiento. Claro que eso no tenía lógica, ya que había estado desmayado en el sofá durante 3 días. El espejo estaba empañado cuando salió de la ducha. Se envolvió en una toalla y subió a buscar ropa limpia. Andrómeda lo había trasladado a la habitación de Ninfadora, sacándolo del armario de Teddy. Por suerte, las habitaciones no habían quedado destrozadas. No fue hasta que intentó ponerse los pantalones que realmente empezó a notar las diferencias. Los pantalones le quedaban bien, pero eran 4 pulgadas demasiado cortos y le apretaban en la cintura.
Harry cerró la puerta de la habitación de Ninfadora. En la parte trasera había un espejo de cuerpo entero. Se miró boquiabierto. El hombre que tenía delante no era un adolescente flacucho, sino un hombre hecho y derecho. Tenía los hombros más anchos, medía 15 centímetros más y, aunque no había perdido masa muscular, donde antes solo tenía músculos fibrosos, ahora tenía algo de carne en los huesos. Parecía que si se ejercitaba, podría conseguir la definición muscular que prometía su cuerpo. Sin embargo, quizás el cambio más notable fue en su rostro. Harry siempre había tenido rasgos afilados, pómulos muy marcados y una palidez antinatural. En la segunda mitad de su vida, había mejorado su alimentación, pero nunca había logrado revertir el daño causado en su juventud. Los Dursley nunca lo habían dejado pasar hambre, pero sus comidas no siempre habían sido regulares y una comida equilibrada no siempre estaba en el menú. Ahora su rostro estaba más lleno, sus ojos más brillantes, sus rasgos afilados se suavizaron, de modo que incluso él pensó, vaya, qué chico tan guapo. La poción que Andrómeda le había dado era una poción curativa, una poción que había sanado con éxito los males físicos de algo que todos los demás habían ignorado durante mucho tiempo. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando Andrómeda entró en la habitación, Harry se acercó a ella, la rodeó con sus brazos y se maravilló al darse cuenta de que ahora era un poco más alto que ella. Gracias, dijo, con la mirada perdida en sus rizos oscuros. No solo le agradecía por el Harry 2.0, sino también por su cariño, por haberse fijado en las cicatrices físicas que le llegaban hasta los huesos. A Harry no le importaba mucho su aspecto, en realidad, salvo que era un recordatorio constante de los Dursley, grabado en su piel. Que alguien se hubiera tomado la molestia de curar esas cicatrices, eso sí que le importaba. Los Dursley habían formado parte del plan maestro de Dumbledore, y aunque Harry había querido mucho a Albus Dumbledore, ni el director ni los Dursley lo habían tratado como a una persona con sus propias necesidades y emociones. Al librarse de lo que los Dursley le habían hecho, aunque lo hubiera vuelto superficial, Harry sintió una gratitud inmensa. Este era el cuerpo que le correspondía tener, el que habría tenido si sus padres hubieran vivido o si Sirius hubiera podido cogerlo. Andrómeda apoyó la mejilla en su hombro y le devolvió el abrazo. Pasa otro mes. Teddy hace muchas cosas adorables, como es propio de su naturaleza. Hola, Wendy Bear, saludó Harry a su pequeña lechuza. Tenía un lugar donde posarse en la cocina y en la habitación de Harry, en el segundo piso. Ella le gritó amablemente. Si Hedwig era hermosa, Wendy Bear era la personificación de la ternura aviar. Sus ojos eran negros y la disposición de sus plumas enmarcando su rostro siempre la hacía parecer como si estuviera observando el mundo desde fuera. Harry le dio un trozo de tocino, y ella lo apartó suavemente de sus dedos. Luego frotó su cabeza contra sus nudillos. Me cae bien, dijo Andrómeda. Hermione me la consiguió, dijo Harry con una sonrisa. Hace tiempo que no se la ve por aquí, señaló. Hermione y Ron regresaron a Hogwarts. Andrómeda arrugó la nariz. Tuve relaciones sexuales sin protección con Ted el verano en que se graduó. No tuve que volver a la universidad para mi sexto año. Harry casi se atragantó con el café. ¿Tuviste una relación con Tonks cuando tenías 15 años? Apretó los dientes. Se llama Ninfadora y yo tenía 16 años. Ted tenía 17, a punto de cumplir 18. Nos casamos a la fuerza en el mundo Muggle y nunca tuve que volver a casa de mis padres. No sé si Sisa me lo perdonó alguna vez. Esta era la vez que Andrómeda más le había hablado desde que se mudó. Le preocupaba que si le hacía demasiadas preguntas, ella se cerrara en banda, pero no pudo evitarlo. ¿Así que te quedaste embarazada a propósito?, preguntó Harry. Por supuesto, Ninfadora y Ted fueron lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo sabía Ted. ¿Sabes que no usaba anticonceptivos? Ella terminó la frase por él. No. Habíamos estado saliendo en secreto durante 2 años antes de eso, pero no estaba muy contento de que tuviéramos un bebé antes de que él terminara su primer semestre en San Mango. Formarse como Sanede no es fácil. Creo que al final no le importó. Fue un buen padre y no estoy segura de que creyera que el matrimonio fuera una opción para nosotros, dado mi apellido de soltera. Sin embargo, nunca tuve que buscar trabajo, ya que mi tío Alfred me dio un enorme regalo de bodas. Cambió la mitad de su parte de la fortuna negra por moneda Muggle. Compré esta casa y deposité el resto en una cuenta bancaria Muggle. Como seguramente habrás notado, el dinero ha dado para mucho. Eso fue unos 4 años antes de su muerte. Creo que Sirius recibió algo de dinero de él entonces.
También se mudó con tus abuelos cuando cumplió 16 años, si mal no recuerdo. Lamento no haber hecho más por contactarlo a él y a Reggie. ¿Qué fue? Harry se mordió la lengua. Probablemente no era una pregunta que debiera hacer. ¿Qué tenía de malo nuestra familia para que la frágil cordura de mi hermana mayor se quebrara, para que el heredero de la familia Black consiguiera entrar en Gryffindor antes de huir, para que su hermano se convirtiera en un mortífago y para que, a los 16 años, yo tuviera un hijo con un Muggle para alejarme de ellos? Preguntó por él. Estaban locos, Harry, todos ellos, endogámicos y retorcidos. Creían en sus propias historias y el tipo de magia con la que jugaban los moldeó. Nunca creas que aprender las artes oscuras no puede cambiarte. Cambia tu forma de pensar, atenúa las luces y hace que las sombras cobren vida. Valoraban su magia más que la vida misma. Nosotros, los niños, éramos un subproducto de sus ideales, no algo que desearan tener. Andrámede acarició la espalda de Wendy Beer. Tuve a Ninfadora porque quería una hija a quien amar y proteger. Quería una familia, no un legado. Ninfadora llevaba amor a donde quiera que iba. Andrómeda sonrió con tristeza. Eso no lo heredó de mí. Ted era así. Me quería incluso cuando era mala y le tenía miedo hasta a mi propia sombra. Ella sostuvo su mirada. Si los merodeadores aterrorizaban Hogwarts, no era nada comparado con lo que hacíamos mis hermanas y yo. Las hermanas Black, éramos menos matonas y más como la mafia. Nadie podía tocarnos, las mejores de nuestro curso, ricas, guapas y con un poder desmedido. No sabíamos que lo que hacíamos atraería la atención del Señor Oscuro. Se llevó a Bella el año en que se graduó. Era 3 años mayor que yo, mi 5º año. Una cosa era que no estuviera en Hogwarts, otra muy distinta era ver en qué se convirtió. ¿Estás diciendo que si Bellatrix no hubiera conocido a Voldemort no se habría vuelto malvada? Andrómeda negó con la cabeza. Berlín, no, mi hermana mayor siempre fue cruel y nunca la más dócil, pero no siempre estuvo rota. Bien podría haberse convertido en una señora oscura, o supongo que en una dama oscura, por derecho propio. Pero la bruja que era mi hermana jamás se habría rebajado ante nadie, y mucho menos ante un mestizo, por mucha sangre de Salazar que tuviera. Harry frunció el ceño, pero no podías haber sido tan malo. Sirius dijo que era su primo favorito. Sirius nunca fue un santo, dudo que lo que él consideraba aceptable no lo hubieras considerado tú. Además, yo era de una época anterior a la suya. Él no vio a las hermanas negras en nuestros años de gloria. ¿Es por eso que no le caes bien a McGonagall? Preguntó. A McGonagall no le caigo bien porque, cuando se suponía que debía estar haciendo mis TIMOs en 5º año, me las ingenié para hacer los estasis. Había robado los apuntes de Bella del año anterior y creía saber en lo que me metía. ¿Cómo te fue? Preguntó Harry, disfrutando de cada pizca de información que podía obtener sobre esta misteriosa mujer con la que había estado viviendo durante meses. Superé las puntuaciones de McGonagall y Dumbledore en transformaciones y también en pociones. Cuando dejé la escuela ese verano, no era una elame fácil. No prestaba mucha atención en clase, me entretenía más con Ted que con los deberes y que me fuera bien para luego convertirme en lo que era prácticamente una ama de casa Muggle. Minerva McGonagall es una bruja muy justa y espera lo mejor de sus alumnos. Fui una decepción. Eso fue, de hecho, lo último que Bella me dijo. Andrámede, has convertido la decepción en una forma de arte. Sin saber qué más decir, Harry dijo, lo siento. No te preocupes. Lo tomé como un cumplido, dijo ella. Andrámede se levantó y le quitó la taza de café vacía a Harry. Fue a terminar de lavar los platos, dejando a Harry a cargo del osito de peluche que se estaba despertando. Andrámede podía terminar una conversación con un simple gesto de sus hombros o la línea de sus labios. Él no estaba seguro de si era él quien se estaba acostumbrando a ella o si la presencia de Andrámede simplemente tenía ese poder para dominar una habitación. Harry no sabía qué pensar de Andrámede Tonks, de soltera Black. Algunos días era tan silenciosa como una tumba y otros, su lengua afilada como un látigo. El último mes había sido más llevadero con ella. Los días en que necesitaba la ayuda de Harry para levantarse del suelo eran cada vez menos frecuentes. Harry se sentía aliviado de que estuviera encontrándose a sí misma, pero le preocupaba que pronto ya no lo necesitara, porque si algo era seguro, era que Andrámede Tonks era una persona que hacía lo que quería. Capítulo 7. Guerra Civil. Pertenecer a la Orden del Fénix era lo más fácil del mundo. Claro, los mortífagos los habían estado eliminando como si fueran carroña y claro, su líder, Albus Dumbledore, había muerto justo antes del punto álgido de la guerra.
Sin embargo, formar parte de la orden significaba no tener leyes, ni procedimientos legales para hacer lo que se necesitaba, ni papeleo alguno. Y sí, les habían dado una paliza durante la guerra y sí, de no ser por Harry Potter, probablemente estarían todos muertos o peor. Pero Kingsley Shacklebolt seguía recibiendo palices y si otro familiar intentaba demandar al gobierno porque su pariente nacido de Muggles había sido ejecutado por el gobierno terrorista de Voldemort, iba a... Su secretaria le abrió la puerta sin llamar y simplemente dijo, «Señor, hay otro. Respira hondo, respira hondo». El ministro Shacklebolt no limpió todo de su mesa. El ministro Shacklebolt no le echó un hechizo a su secretaria. El ministro Shacklebolt no perdió los estribos. El ministro Shacklebolt odiaba su trabajo. Con calma, Kingsley preguntó: ¿acaso no se dan cuenta de que no fue nuestro bando el que mató a sus seres queridos? En ese caso, señor, hay varias familias antiguas que están presionando en el proceso. Draco Malfoy está demandando por el encarcelamiento injusto de su padre. Su padre es un mortífago, gruñó Kingsley, pero según su hijo, estuvo retenido como rehén en su propia finca durante casi 2 años y cuando finalmente lo dejaron salir no tenía varita mágica. Kingsley quería protestar, pero no podía, pues no recordaba que nadie hubiera peleado con ese rubio inepto en los últimos 2 años. Bueno, sí, había habido un ataque en el departamento de misterios, pero entonces se habían cometido suficientes irregularidades como para que un buen consejo hubiera desestimado esa evidencia de plano. Maldición. ¿Entonces es verdad?, preguntó el pequeño secretario con sus botas lustradas y el pelo engominado hacia atrás. No lo sé. Kingsley se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué más dijiste que había? La mitad del personal está en huelga por los daños sufridos en el cumplimiento de su deber trabajando para el ministerio. Una cuarta parte del personal está en huelga por los derechos de los Muggles y los nacidos de Muggles, mientras que la otra cuarta parte está en huelga contra quienes intentan aprobar leyes que apoyen los derechos de las criaturas mágicas y los derechos de los Muggles. ¿Quién queda hoy en la oficina? Klein. Yo, Arthur Weasley, Rolf Scamander y John Dolish, señor, dijo su secretaria. No sé cuántas personas trabajan exactamente en el Ministerio de Magia, así que no sabía cómo calcular el porcentaje. Entonces, dime, Klein, ¿cómo funciona exactamente el gobierno hoy en día? No lo somos, señor, pero el profeta ha estado trabajando horas extras, al igual que el quisquilloso. Si Klein no hubiera sido uno de los 4 empleados que se presentaron a trabajar ese día, Kingsley lo habría despedido. En ese caso, Kingsley necesitaba un plan para que todos volvieran a la normalidad, o al menos para que recuperaran un nivel aceptable que pudiera reconstruir durante los siguientes 20 años. Si había algo peor que tener un gobierno militarista con un señor oscuro al mando, era no tener gobierno y tener un barco hundido. En la televisión, la gente siempre se burla del tipo que hace ruidos y muecas extrañas para darle puré de verduras a su bebé. Lo cierto es que esos ruidos extraños y expresiones exageradas funcionaban. El bebé se distraía lo suficiente como para, en algunos casos casi inconscientemente, tragar la comida más sólida. Teddy comía bien y digería más de lo que regurgitaba. Claro que Harry pensó que esto podría tener algo que ver con que la leche de fórmula no es lo mismo que la leche materna. Andrámede preparaba ella misma la comida para bebés y le enseñó a Harry a hacerla con fruta y verdura de verdad. Así, Teddy pasó de comer polvo disuelto en agua tibia a comer comida de verdad con azúcar natural. A nadie le extrañó que Teddy prefiriera la fruta a la verdura, aunque tenía predilección por el brócoli. Al parecer, Ninfadora era igual. Teddy no necesitaba ese estímulo, ya que comía bien. Entonces surgió la pregunta de por qué Harry le hacía muecas a Teddy. La respuesta era sencilla: para hacerlo reír. Teddy tenía 3 tipos de risa: una risita tierna e inocente, una exclamación estridente de alegría y emoción, y la última, el objetivo final de Harry. Teddy se reía a carcajadas, rodando por el suelo, jadeando y con una risa casi insaciable que Harry había calculado en 5 minutos y 5 segundos. Andrómeda solía burlarse de él diciéndole: deja de hacer berrinches al bebé. Si Harry alguna vez le hizo daño a su ahijado, fue por la risa. Decir que Harry no tenía reparos en hacer lo que fuera por hacer reír a Teddy sería quedarse corto. Teddy no creció viendo televisión y películas, sino viendo a su padrino hacer espectáculos de marionetas y escuchando su voz dramatizada mientras Harry le leía cuentos. Teddy no entendía del todo lo que decía su padrino, pero sabía que tenía toda la atención de Harry, que era la persona más segura y mejor con la que podía estar. Andrámede, por su parte,
intervenía cuando Harry necesitaba dormir, ayudaba a cocinar y a limpiar. Leía sus propios libros más que jugaba con Teddy, pero eso no significaba que no estuviera presente. Donde quiera que estuviera Harry, allí estaba ella. Compartían espacio, aunque no siempre actividades. Si Harry estaba en la cocina, ella estaba en la cocina. Si Harry estaba en la sala, ella estaba en la sala. Si Harry estaba en la habitación del bebé, Andrámede estaba en la habitación del bebé. Los únicos lugares privados que tenía Harry eran la habitación de Ninfadora, que él había ocupado, y el baño, aunque a veces Andrámede tenía algún que otro episodio en la ducha en el que Harry tenía que ayudarla. A Harry no le importaba la falta de privacidad. En el colegio, no solía estar solo, y en casa de los Dursley, bueno, no había comparación entre la compañía de Andrámede y Teddy y la de los Dursley. La primera palabra de Teddy la pronunció el 13 de octubre, un viernes 13, y para gran alegría de Andrámede, esa palabra fue mamá. Se había reído hasta quedarse afónica porque Teddy no se refería a ella, sino a Harry. Harry estaba orgulloso de que Teddy empezara a hablar. El cabello, normalmente negro, de Teddy se tornó amarillo canario mientras reía con su abuela, no porque entendiera el chiste, sino porque la abuela se reía y eso era motivo suficiente para que él también se riera. Harry puso los ojos en blanco y atrajo al niño que reía hacia su regazo, donde habían estado sentados en el suelo. Teddy se inclinó para coger un libro ilustrado y empezó a leerles a sus dos tutores. No leía con palabras, pero sus sonidos inconexos tenían un ritmo similar al de la forma exageradamente dramática en que Harry a veces leía. Cuanto más sencilla e infantil era la historia, más bellezades añadía Harry a la lectura. Andrámede se alegró de que, en su intento por hacer reír a Teddy, Harry le hubiera inculcado a su nieto el amor por los libros y las historias. Se acercó a ellos, con la espalda de Harry y la suya apoyada en el sofá. Le sonrió a Teddy, quien acercó el libro para que pudiera ver las ilustraciones. La vida era buena. La vida en Hogwarts ese año fue difícil, por decirlo menos. Casi la mitad de los alumnos de cada clase habían desaparecido, algunos habían muerto en la batalla de Hogwarts, otros se habían negado a regresar, y muchos más tenían padres que simplemente se negaban a enviarlos. Las demás escuelas menores del Reino Unido estaban al borde del colapso debido a la afluencia de estudiantes. Hogwarts había pasado de ser uno de los lugares más prestigiosos y seguros del mundo mágico a un sitio al que muchos temían ir. La clase de séptimo año era, con diferencia, la más numerosa, pero solo porque una parte de la promoción anterior había regresado. Minerva estaba preocupada por sus alumnos, en particular por los Slytherin. No había alumnos de cursos superiores que regresaran. Habían optado por irse al extranjero o recibir educación en casa. Los alumnos más jóvenes y los recién seleccionados recibían un trato bastante malo, comparable al año en que se abrió la cámara secreta, solo que peor, ya que no había ningún Harry Potter que soportara la presión de la Casa de las Serpientes. Las clases estaban supervisadas por los profesores. Las clases de Slytherin nunca se quedaban solas, jamás. La reunión de personal acabó centrándose en este tema. Ya no nos escuchan, Minerva, dijo Pomona. Sí, bueno, cuando los estudiantes practican lo imperdonable entre ellos, la dinámica cambia, dijo Septime. Si tengo que castigar a otro alumno de primer año de Slytherin por acoso escolar, voy a lanzar un maleficio o al resto del colegio, gruñó Papi. Papi no había superado bien los sucesos del año anterior. Seguía en pie de guerra, por supuesto, curaría a cualquiera. Sin embargo, también estaba dispuesta a luchar con uñas y dientes contra cualquiera que hiciera daño a uno de sus alumnos, hasta el punto de que sus castigos eran temidos. Necesitamos a alguien a quien escuchen, dijo Hagrid. Lamentablemente, no somos nosotros. Necesitas a alguien que no apoye a medias a la clase de Slytherin, espetó Horace. Había accedido a quedarse solo este año. El resto del colegio seguiría a Neville Longbottom o a Hermione Granger hasta la tumba, pero sus charlas sobre la unidad entre las casas son, en el mejor de los casos, hipócritas. Vaya, ¿no te imaginas por qué sería eso?, murmuró Hagrid bruscamente. Basta ya, gritó Minerva cuando Horacio abrió la boca para replicar con dureza. Necesitamos un plan, no avivar las llamas peleando entre nosotros. ¿Y qué hay de Harry?, sugirió Phileas. ¿Y él?, preguntó Minerva. ¿Y si Harry viniera a impartir algunos seminarios de defensa contra las artes oscuras? Una vez que los alumnos más jóvenes lo conozcan un poco, tal vez Harry podría hablarles sobre la unidad entre las casas. La habitación quedó en silencio y entonces Hagrid dijo,
pero Harry odia a los Slytherin más que la mayoría. No, no lo hace, dijo Minerva, y la idea le fue gustando cada vez más mientras la meditaba. Ron Weasley odia a los Slytherin y Harry no se llevaba bien con Draco Malfoy, pero Harry nunca se esforzó por ser malo o cruel con un estudiante de Slytherin por el simple hecho de pertenecer a esa casa. Phyllis tiene razón, puede que sea el único al que todos escuchen. Me cae bien Harry, dijo Horace, pero dudo que mis Slytherin confíen en lo que tenga que decir. No es necesario, dijo Minerva, solo necesito que las otras 3 casas dejen de marginar a los Slytherin. Minerva, suspiró Horace, los Slytherin siempre han sido marginados. Sea como fuere, los alumnos de Slytherin nunca han necesitado chaperones para asegurarse de llegar a clase sin ningún hueso roto. Llamen a Harry, dijo Papi. Él hará lo que sea necesario. Siempre ha hecho lo correcto cuando ha tenido la oportunidad de elegir. ¿Magia sin varita?, preguntó Harry. Te he visto hacer acción con tus gafas casi todos los días, insistió Andrómeda. Sí, pero son solo mis gafas. Las varitas son geniales, son objetos que concentran energía, conductos de poder. Pero, al fin y al cabo, la varita necesita al mago más de lo que el mago necesita la varita. Piénsalo. Todos nacimos con magia. Nacimos con la capacidad de levantar objetos, de que nos vuelva a crecer el pelo, de tocar instrumentos. Somos magia. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, son todo lo que necesitamos para dirigir lo que nos pertenece. Pareces un fanático. Andrómeda puso los ojos en blanco, ni siquiera los Black iniciaban a sus hijos de 6 años en las artes oscuras. La magia sin varita es una habilidad fundamental. Bien, entonces 2 preguntas. ¿Empezaste a aprender magia formal cuando tenías 6 años? ¿Y por qué te molestas en usar una varita si la magia sin varita es superior? Sí, Bella empezó a los 3 años y Sirius a los 4. Las varitas son para magia estandarizada, la magia sin varita es individual. Cada persona es diferente, y la magia responde de maneras distintas. Es difícil de enseñar porque los resultados pueden ser impredecibles. ¿Qué tan impredecible es?, preguntó Harry. ¿Es peligroso? Por supuesto que es peligroso, dijo, toda la magia lo es. Tenemos un bebé durmiendo en la otra habitación, Andrómeda, ¿qué significa peligroso? Bueno, probablemente te vas a caer de culo un par de veces. Ahora, comencemos. Harry, en efecto, cayó al suelo un par de veces, y luego logró derribar a Andrómeda. Pero eso solo ocurrió una vez. Sus escudos, sin varita, eran impresionantes. Sin embargo, a medida que transcurría la semana, descubrieron que los ataques de Andrómeda eran más fuertes que los de Harry, pero los escudos de Harry eran más resistentes, ya que dominaba mejor los encantamientos. ¿Qué quieres decir con que nos van a recortar la financiación?, le gritó Charlie a su jefe. Nos están recortando la financiación. Nuestras opciones son sacrificar algunos dragones o reducir a la mitad vuestros sueldos, dijo Lilith. No estamos matando a nuestros propios dragones, exclamó Topaz McGonagall. ¿Y qué hay de nuestro representante en el Ministerio de Mano de Obra?, preguntó Charlie. Lo compraron. El señor Scamander fue superado en la votación, lo cual no sorprende teniendo en cuenta que el chico apenas tiene 20 años, dijo Lilith entre dientes. ¿Qué quieres decir con que fue superado en votos? ¿Acaso no entienden lo que hacemos en estas reservas? Los dragones son esenciales para nuestra sociedad, su magia alimenta la nuestra. Si empezamos a matarlos, su magia se volverá contra nosotros. Lilith frunció el ceño, no era dragonóloga, solo era la encargada de recursos humanos. Si no los matas, ¿cómo consigues las fibras del corazón para nuestras varitas? Charlie se rió. ¿Esperas a que mueran o a que se maten entre ellos? Si mueren por magia humana, su corazón se vuelve contra nosotros. Hay muchas razones por las que no usamos varitas antiguas. La mayoría están malditas por un motivo u otro. Las varitas con núcleo de dragón obtenidas mediante la violencia suelen estar muertas, absorben tu energía y no te devuelven nada. Oh, dijo Lilith, bueno, hay otros núcleos de varita. ¿Y qué hay de la piel de dragón? ¿Y de los ingredientes para las pociones? Algunos de estos dragones están al borde de la extinción. Si los sacrificamos cuando pelean entre sí, cuando se aparean, cuando enferman, cuando se les rompen los huevos, o cuando les ocurre cualquier otra cosa natural, ¿quién puede asegurar que no será el fin de su especie? Necesitamos dragones y ustedes nos necesitan para cuidarlos, esconderlos de los muggles y obtener las ganancias que generan. El ministerio está pasando apuros económicos, o bien tendrán que aceptar sueldos más bajos o prepararse para lo peor, dijo Lilith. Topaz y Charlie intercambiaron una mirada,
Sus equipos permanecían detrás de ellos, esperando su decisión. Aceptaremos la reducción salarial, dijo Charlie. Pueden repartir mi sueldo entre el equipo, dijo Topaz. Estos dragones son mi vida. Mientras tenga lo necesario para seguir adelante, sobreviviré. Charlie suspiró, yo también. Su madre iba a montar en cólera. Harry llegó a Hogwarts un lunes por encargo de Minerva y Firies, quienes le pidieron que impartiera un seminario y hablara con las casas. No estaba seguro de qué significaba exactamente hablar, pero intuía que tenía algo que ver con las tensiones posteriores a la guerra entre Slytherin y las demás casas. No se equivocaba. En el momento en que entró, notó dos cosas. El número de estudiantes había disminuido drásticamente y, de todas las casas, Slytherin era la que se encontraba en peor estado. Para empezar, no había alumnos de cursos superiores. Quizás había 3 de cuarto año, y los de primero casi superaban en número a los que Harry sospechaba que eran los de segundo y tercero juntos. Era difícil calcular sus edades. Todos parecían demasiado jóvenes, varios llevaban vendajes y todos lo miraban como si fuera una araña que venía a devorarlos vivos. A Harry no le gustó nada. Las otras 3 casas estaban atónitas, Ron y Hermione en particular, lo miraban boquiabiertos. Se dio cuenta de que no lo habían visto desde la poción curativa de Andrámede. En realidad, nadie lo había visto, porque Harry no había estado en el mundo mágico desde su cumpleaños. Harry le guiñó un ojo a Hermione. Cuando empezó a cruzar el pasillo, comenzaron a vitorear. Harry, al no ser estudiante y no poder ser castigado, sacó su varita y, sin decir palabra, envió un silencio a Ravenclaw, Hufflepuff y Gryffindor. No necesitaba ni quería una bienvenida de héroe. No había necesidad de silenciar a Slytherin, que no estaba vitoreando, ni por miedo ni por odio. Neville se puso de pie y lo miró fijamente. Harry le sonrió a su viejo amigo. ¿Qué iban a hacerle? Lo peor que podía pasar era que Minerva lo mandara a casa. Claro, eso no habría sido un castigo efectivo, ya que no quería estar allí. Además, todos tenían sus varitas, podían deshacer el hechizo cuando quisieran. Hermione, por supuesto, se dio cuenta de esto, pero se sentó pacientemente, esperando la señal de Harry. Harry deshizo el hechizo una vez que ocupó el asiento vacío entre Madame Pomfrey y el profesor Slughorn. Se produjo un silencio incómodo porque nadie quería aplaudir al tipo que acababa de hacerles callar, fuera el elegido o no. Desayunar, gritó Minerva. Los de Slytherin tendrán 2 clases con el profesor Potter y las otras 3 casas tendrán las 2 clases de la tarde. Él impartirá un seminario de defensa contra las artes oscuras. Justin se puso de pie y gritó, eso no es justo, aquí somos más que Slytherins. Minerva lo miró fijamente, haciendo que Justin se hundiera de nuevo en su asiento. Esa es precisamente la razón por la que el profesor Potter está aquí hoy. Después de eso, nadie volvió a hablar. Mientras comían, se miraban entre sí y susurraban en voz alta. Tiene usted buen aspecto, señor Potter, dijo la señora Pomfrey. Andrómeda me preparó una poción curativa, dijo Harry con tranquilidad. Oh, era una de mis elames favoritas, dijo la señora Pomfrey con una sonrisa sincera. Estaba prohibido que las escuelas administraran una poción curativa de esa concentración, ya que, si se preparaba incorrectamente, sus efectos podían ser mortales. Por eso mismo, no se venden en el mercado. No me sorprende en absoluto que Andrámede supiera preparar semejante poción. Ella y sus hermanas causaban bastantes problemas, pero su rendimiento en clase era excelente. Es una pena lo que le pasó a Andrámede, nunca llegó a nada en la vida. Al menos ha resultado mejor que sus hermanas, gruñó Hagrid al otro lado de Pomfrey. Minerva le lanzó una mirada fulminante. ¿Acaso el resto de los estudiantes se están confabulando contra los Slytherin? Preguntó Harry. Sí, dijeron Pomfrey y Slughorn al unísono. ¿Qué tan grave es? Preguntó Harry. Se lo dijeron. Harry estaba furioso. Harry se quedó solo en un aula grande de la casa Slytherin. Menos de 20 alumnos pequeños y demacrados lo miraban con aprensión. Harry sacó una silla de detrás de uno de los escritorios y se sentó frente a ellos para que estuvieran más cerca de la altura de los ojos. Entonces, comenzó Harry, soy Harry Potter. Podéis llamarme Harry. Silencio. Estoy aquí hoy porque parece que las otras 3 cámaras se han comportado de manera inexcusable. Quiero saber quién le hizo qué a quién, quiero nombres y quiero detalles. ¿Por qué? Preguntó una chica de primer año. Eres de Gryffindor. La forma en que pronunció Gryffindor era como si los demás pronunciaran sangre sucia. No, yo era de Gryffindor, en pasado. No sé si te diste cuenta o no,
pero dejé la escuela el año pasado, así que ni siquiera me gradué de esta escuela. Pero todos los Gryffindor piensan que los Slytherin son malvados, aunque no lo digan en voz alta, sabemos que eso es lo que piensan, dijo un chico, quizás de tercer año. No lo creo, dijo Harry. Casi me seleccionan para Slytherin, y el hombre que causó la muerte de mis padres era uno de los mejores amigos de mi padre, él estaba en Gryffindor. La casa a la que te seleccionan no te define, solo te da una familia diferente con la que crecer. Toda la familia de Sirius Black pertenecía a Slytherin, proclamó un alumno de cuarto año. Dicen que engañó al sombrero seleccionador para poder ser espía cuando fuera mayor. Sirius Black era mi padrino y uno de mis seres queridos más preciados. Fue condenado injustamente sin juicio debido a la historia de su familia, pero, de hecho, era inocente. Peter Pettigrew era el traidor y no pertenecía a una de las antiguas familias de sangre pura. Silencio. Harry suspiró. Escuchen, ustedes son brujas y magos menores de edad. Tienen toda una vida por delante para tomar decisiones, cometer errores y labrarse un futuro. Por Dios, Merlín era de Slytherin. La mujer con la que vivo ahora era de Slytherin. No hay nada de malo en la autopreservación, la lealtad familiar, la astucia o la ambición. Si no existiera la ambición en este mundo, jamás progresaríamos como sociedad. Les pido que me den una oportunidad. Cuéntenme qué ha pasado este año. No voy a penalizar a nadie, ni voy a delatar a los demás. Pero díganme qué ha ocurrido realmente y podré ayudar a solucionarlo. O al menos tendré 3 horas para criticar sin piedad a los ingenuos que creen que la guerra es un juego. Más silencio. Pero entonces una chica levantó la mano. Ella habló. Se abrieron las compuertas y Harry quedó horrorizado por lo que escuchó. Era peor de lo que Pomfrey y Slughorn le habían contado. Después de que los Slytherin se calmaran, Harry dijo, muy bien, voy a poner a las otras casas en su sitio. Si eso no funciona, volveré para darles el trabajo mágico de sus vidas. Pero ya que los tengo, les gustaría aprender el encantamiento Patronus. Lo miraron boquiabiertos. Pero ese es un hechizo de nivel estasis, dijo un alumno de cuarto año. Tonterías, lo aprendí en mi tercer año, y eso que tenía un dimente vague. Sin un dimente es un hechizo bastante sencillo. Un niño de primer año dijo, apenas puedo levantar una pluma. Una chica dijo, uno de los Gryffindor dijo que los mortífagos no pueden producir patronos. En primer lugar, ninguno de ustedes es un mortífago. No todos los Slytherin son mortífagos. En segundo lugar, por supuesto que podrían serlo. El profesor Snape era un mortífago y su Patronus era una cierva. Pero el profesor Snape era malvado, replicó la chica. El profesor Snape era un agente triple e hizo todo lo posible por mantener a todos con vida. No era un buen hombre, pero era un mago excelente que murió por su país. Otra pausa incómoda. ¿Quieres aprender a lanzar un encantamiento Patronus o no?, preguntó Harry. Asintieron con la cabeza con una solemnidad extraña. Obviamente, no esperaban aprender mucho. Anímate, dijo Harry con jovialidad, conozco un truco para aprender este hechizo. Una hora después, toda la casa Slytherin había logrado lanzar un encantamiento Patronus. Entre los personajes que aparecieron se encontraban un delfín, un periquito, un gorrión, un elefante e incluso una esfinge. Esto impulsó a Harry a plantearle a la chica el acertijo que la esfinge le había dado en la prueba final durante su cuarto año. Ella lo resolvió al primer intento. Entraron al gran salón para almorzar riendo y bromeando, todos sedientas y charlando animadamente entre sí. Los encantamientos de alegría eran una magia subestimada. Cuando Harry tomó asiento en la mesa principal, todos los demás profesores, excepto Trelawney, que intentaba sacar algo de su copa, lo miraban fijamente. ¿Qué?, preguntó Harry. ¿Qué hiciste?, preguntó Slughorn. Di una clase de defensa, dijo Harry con frialdad, disimulando con éxito su propia sonrisa. Tampoco le habían afectado los halagos. ¿Qué les enseñaste?, preguntó Flitwick, inclinándose hacia adelante para ver a Harry al otro lado de la mesa. Los Slytherin sonreían y charlaban animadamente entre ellos. Les enseñé el encantamiento Patronus. No estoy seguro de cuántos de ellos podrían resistir a un dimente, pero todos eran cabos, respondió. Los profesores, incluso Trelawney, se giraron para mirarlo boquiabiertos. ¿Pero cómo?, preguntó Minerva. Ese es un hechizo de séptimo año. Sí, un hechizo de séptimo año que aprendí en mi tercer año, replicó. Pero si eres Harry Potter, dijo el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, que le recordaba incómodamente a Lockhart a Harry. Bueno, puede que les haya lanzado algunos hechizos de ánimo mientras intentaban concentrarse en un pensamiento positivo.
Tras esta declaración, se produjo un breve silencio. Flitwick soltó una risita. «Qué listo, señor Potter». «En efecto», dijo Slughorn, «te habría ido muy bien en Slytherin». Harry se encogió de hombros. El sombrero seleccionador también lo creía, pero ahora es un tema irrelevante. A Minerva no le inquietó esto, simplemente parecía contenta de ver sonrisas en los rostros de los Slytherin. «Dijiste que todos ellos lograron lanzar Patronus corporales con éxito». Harry asintió. Se puso de pie y anunció al alumnado, 200 puntos para la casa Slytherin por haber lanzado Patronus corporales en toda la casa. Todos los profesores aplaudieron. Era cierto que algunos tenían sentimientos encontrados sobre el concepto de Slytherin, pero a ninguno le gustaba ver lo mal que los demás trataban a los niños pequeños. La clase de Hufflepuff aplaudió primero, seguida de Luna y Hermione, luego la casa Ravenclaw y, finalmente, a regañadientes, Gryffindor. Fue un buen día para los Slytherin. Harry se aseguraría de que las demás casas se dieran cuenta de lo que habían estado haciendo. Harry entró al aula de defensa contra las artes oscuras después que todos los demás. «Hola, Harry», saludó Neville con una sonrisa. «Neville», dijo Harry secamente. «Te has puesto caliente», dijo Parvati. Muchos murmuraron en señal de asentimiento. Alguien silbó. «¿Te das cuenta de que Voldemort también nos lanzó un hechizo silenciador?», preguntó Neville, visiblemente molesto por la frialdad con la que Harry se había dirigido a él. Harry sonrió con sorna. «Sí, y si no me falla la memoria, no funcionó porque caminé como un cordero al matadero para los habitantes de esta escuela». Neville apretó la mandíbula. «¿Se te ha subido la fama a la cabeza? ¿Te crees mejor que nosotros ahora?». Harry negó con la cabeza. «No lo creía hasta que la directora me invitó a hablar con todos vosotros, porque, al parecer, 3 casas se han aliado contra la nuestra. ¿Romperles los brazos a los alumnos de primer año? Menuda farsa la vuestra». «Son de Slytherin», gritó una voz entre la multitud. «Son niños», corrigió Harry, «todos menores de 14 años, por cierto. Y creo que ya han sufrido bastante sin tener que lidiar además con el acoso escolar. Después de lo que nos hicieron el año pasado», gritó otro. Harry se cruzó de brazos y dijo, «El año pasado estábamos en guerra. Ahora es momento de enterrar el hache de guerra y seguir adelante». «Sigamos adelante», exclamó Neville. «Tú no estabas aquí, Harry, no sabes por lo que pasamos». Harry se volvió hacia él. «Yo no fui quien decidió volver a la escuela. Al elegir asistir a clases en Hogwarts, implica que debes acatar las normas estudiantiles. Las peleas entre estudiantes son normales. Que toda una casa sea internada en la enfermería por turnos no es normal, no es aceptable. Más normal que lo que pasó dijo otro estudiante, pero Harry lo interrumpió. «No», su voz era dura, «no hay ninguna excusa razonable para torturar niños. Lo que pasó el año pasado tampoco estuvo bien. Murieron personas, están asustadas, perdieron a sus familiares, a sus amigos, fue un año terrible, pero no olviden que fue una guerra civil. No hubo ninguna fuerza externa, luchábamos entre nosotros y el precio fue muy alto». «Huiste de ese costo», gritó una chica de Ravenclaw. Alguien la secundó y entonces alguien se puso a disparar sin pensar. Cuando Harry recibió el hechizo, no tuvo tiempo ni de cruzar los brazos ni de sacar su varita. El hechizo, sin embargo, rebotó y se disipó contra su escudo. «Gracias, señora Andrámeda Tonks». Su público, sus amigos y quienquiera que hubiera sido su atacante, todos lo miraron boquiabiertos. Hermione tartamudeó, «¿Magia simarita? ¿Dónde demonios aprendiste eso?». «Andrámeda Tonks es una bruja formidable», respondió Harry. «Y además, es de Slytherin». «¿Quién disparó? ¿O prefieres que la directora investigue el asunto?». El grupo de estudiantes se apartó de quien había lanzado el hechizo. «¿En serio, Justin?», preguntó Harry con suavidad. «¿Crees que no podía soportar un hechizo tan tacaño?». Justin enderezó los hombros. «¿Vienes aquí a darnos lecciones?», gruñó. «Tú, que no tenías nada que perder. Tus padres ya habían muerto y huiste, escondido en agujeros durante un año mientras el resto del mundo se iba al infierno. ¿Y dónde has estado desde entonces? Deberías haber vuelto a Hogwarts o haber buscado trabajo, ayudarnos a reconstruir, pero no pudiste hacerlo, ¿verdad? Porque la única razón por la que derrotaste al Señor Oscuro fue porque eras tan traicionero como él». Harry movió la mano a la altura de la muñeca hacia el Hufflepuff, enviándolo hacia atrás varios metros, deslizándose sobre sus nalgas, de nuevo sin varita. «Tenía gente que perder y los perdí por la misma causa, idiota. Ahora, me importa un comino lo que piensen de mí. Mi única razón para estar aquí hoy es asegurar que la casa Slytherin no desaparezca».
Sé que algunos sangre pura hablan de forma desagradable, pero viví con muggles que pensaban que los magos eran una plaga para la humanidad. Así que perdónenme si creo que todos merecen la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Son niños, la mitad de ustedes son niños, sería bueno que todos intentáramos no cometer errores que nos atormenten el resto de nuestras vidas. No estoy en desacuerdo con lo que dices, Harry, dijo Neville, pero al mismo tiempo, realmente no puedes decirnos lo que tenemos que hacer. Pero Harry tiene razón, dijo Hermione, es terrible lo que les han hecho a los Slytherin. Son solo niños, ¿verdad, Ron? Fue bueno saber que Hermione había estado intentando hacer un llamamiento a la paz, pero también deprimente darse cuenta de que nadie la había escuchado. No eran Ron y Hermione tan famosos como lo era Harry ahora. Pero la fama de Harry tampoco le había servido de mucho la mayor parte del tiempo. La gente solo oía lo que quería oír. Ron se removió inquieto. Bien, dijo, con un tono algo inseguro. Longbottom tiene razón, gritó un Gryffindor más joven. Puede que seas el niño que sobrevivió, pero no puedes decirnos qué hacer. Harry sintió que su expresión se ensombrecía. ¿O acaso no puedo? Deja de esforzarte tanto por abusar de los Slytherin. ¿O qué? Puede que seas el héroe para el resto del mundo mágico, pero aquí solo eres alguien que llegó demasiado tarde para evitar que sucedieran cosas malas, le espetó un chico de 5º año de Ravenclaw. En su nuevo cuerpo, con su túnica negra y unos centímetros más de altura, algunos entre la multitud recordaban a Snape, y recordaban que otros mortífagos habían temido a ese profesor en particular. La voz de Harry se volvió más tranquila, más sombría, como la acumulación de nubes de tormenta. Si me entero de que otro alumno de primer año de Slytherin se rompe un hueso, volveré a Hogwarts. Voy a sacar al culpable a la luz pública y le voy a explicar con detalle lo que pasó. Esa persona tendrá suerte si lo único que le imponen es un castigo, porque creo que cuando los padres se enteren, se enfadarán. Creo que la presión pública garantizará la expulsión del culpable y, si tiene la edad suficiente, no me cabe duda de que también se le imputarán cargos legales. La fama te ha convertido en un cretino, Potter, gritó Justin desde el otro lado de la habitación, donde se había mantenido bien alejado. Harry se encogió de hombros. Si defender la seguridad de los niños me convierte en mala persona, que así sea. No tengo nada más que enseñaros hoy, así que largaos y recordad lo que he dicho. La próxima vez que tenga que venir aquí, os hablaré individualmente. Su bravuconería les permitió responderle a Harry, pero su amenaza tenía consecuencias. Nadie quería tener como guardaespaldas al niño que sobrevivió, el hombre que había robado Gringotts y matado a Voldemort en duelo. Harry Potter era capaz de cualquier cosa. Al salir de la clase, se dieron cuenta de que no habían tenido una clase de defensa contra las artes oscuras, sino solo una reprimenda. Pero entonces Harry había usado magia sin varita contra Justin. Se consideraron afortunados. Dean, Neville, Hannah, los gemelos Patil, Ginny, Luna, Ron y Hermione se quedaron atrás para hablar con Harry. Siento haberte causado molestias, se disculpó Neville. Solo hay que estar atentos a los más pequeños, dijo Harry, sabiendo que había presionado a Neville y que éste había sufrido el año pasado. La idea es que mejoremos, no que empeore, después de lo que hemos pasado. Aprender de nuestros errores y todo eso. Hermione corrió hacia él y lo abrazó, seguida por Luna. Oh, Harry, te he echado de menos más de lo que te imaginas, dijo Hermione, abrazándolo con fuerza. Él aspiró su aroma, su fragancia era a la vez familiar y reconfortante. Hoy te portaste muy bien, dijo Luna, fue agradable ver sonreír a los pequeños. Sí, lo han pasado mal, dijo Dean. Hannah dijo, ¿qué demonios te pasó? O sea, Neville es guapísimo, pero dio el estirón como cualquier persona normal. Pensé que tú ya habías pasado por el tuyo. Poción curativa, dijo Harry secamente. La verdad es que te ves muy bien, comentó Hermione, despeinándole un poco el cabello. Sí, colega, dijo Ron, colocándose al otro lado de Hermione, ahora los periódicos se desvivirán por conseguir nuevas fotos tuyas. Había una amargura evidente en la voz de su viejo amigo, como siempre la había. Y esa sería la ventaja de vivir en el mundo Muggle, bromeó Harry. ¿Cómo está Teddy?, preguntó Hermione, mirando a Ron. Ninguno de los dos le había confiado a Ron lo que habían compartido en el 7º año, cuando él se había escapado al bosque y ellos, bueno, eran adolescentes temerosos, luchando en una guerra, escondiéndose solos en el bosque, pensando que tal vez no sobrevivirían al año, y bueno, hicieron lo que hacen los adolescentes aburridos normales cuando se aburren.
Había sido bueno, como no iba a hacerlo si confiaban tanto el uno en el otro, pero aunque Harry y Hermione siempre se amarían, tampoco eran el fin último el uno para el otro. Harry le sonrió y dijo, es realmente bueno, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo decía en serio. Teddy era su mundo, le daba una razón para vivir cuando sentía que la mayor parte de su vida la había dedicado simplemente a sobrevivir. Ser padre te sienta bien, observó Luna. ¿Tienes un hijo?, preguntó Dean, dirigiendo una mirada escéptica a Ginny, que aún no había hablado. Harry aclaró, mi ahijado, Teddy Lupin. Ah, dijo Dean, comprendiendo. Ah, bueno, ahora lo entiendo mucho mejor. Mala suerte, pero supongo que es bueno que te guste. Yo no estaría preparado para criar a un bebé este año, eso seguro. Dejando a un lado las intrigas entre las casas, ¿qué tal te está yendo el 8º año?, preguntó Harry. Hermione suspiró, con expresión de verdadera tristeza, no es tan divertido sin ti o sin que algo intente comernos, pero nos las arreglamos. Harry se rió. Hagrid ha hecho todo lo posible por compensar eso, comentó Ron con sarcasmo. Todos se rieron, excepto Luna, que dijo, me caen bien los amigos de Hagrid. Eso solo hizo que todos se rieran aún más. Regresó a casa por la Red Flue y encontró a Andrámede dormida en el sofá con Teddy recostado sobre su estómago, con la cabeza apoyada en su pecho. Harry se sentó en el suelo y los abrazó, apoyando la cabeza junto a la de Andrámede. Cerró los ojos, aspirando la fragancia que los envolvía, rosas, jazmín y aceite de bebé. Harry se sentía inmensamente feliz de tener un hogar, una familia, a la que regresar. Capítulo 8. Retazos. Fue una mala mañana en Tonks House. Andrómeda se había encerrado en el baño. Harry la dejó pasar 20 minutos más de la hora que solía tardar en aparecer antes de derribar la puerta. Lo decía literalmente. Los encantamientos de Andrómeda que prohibían el paso detuvieron la magia de Harry, pero no la almohada que transformó en piedra y con la que arrancó la puerta de sus bisagras. Todo ello, por supuesto, bajo un hechizo silenciador, para no asustar a Teddy, que se entretenía en su cuna de juegos ampliada, bajo la atenta mirada de Wendy Beer. Andrómeda, suspiró Harry al pasar por encima de los restos que, minutos antes, habían sido la puerta del baño. Estaba sentada en el suelo de la ducha. Tenía los brazos alrededor de las rodillas. Había hecho un hechizo sobre la alcachofa de la ducha para que el agua se mantuviera caliente y fluyera. Harry echó un vistazo al encantamiento y supo que no podría sortearlo para cortar el agua. Andrámede tenía una forma extraña de usar la magia, a veces parecía que no sabía cuándo la estaba usando. Con toda la ropa puesta, se metió en la ducha caliente y se sentó detrás de ella, arrodillándose. Se inclinó sobre su espalda. Ella había empezado a temblar en cuanto el cuerpo de Harry bloqueó el agua. La rodeó con los brazos para ayudarla a sostenerse. Harry quedó empapado en cuestión de segundos, su camisa se les pegaba al cuerpo. Apoyó la mejilla en la sien de ella. Andrómeda, dijo Harry en voz baja, cerrando los ojos, ya que de todos modos no podía ver a través de las gotas de agua en sus gafas. No estás sola. Todavía nos tienes a Teddy y a mí, y todavía te necesitamos. Escondió el rostro entre las rodillas y, por primera vez desde que Harry había llegado, lloró. Sus lágrimas se perdieron en el agua que golpeaba con fuerza. Harry acababa de terminar de peinar a Andrámede, ambos ya con ropa seca, cuando llamaron a la puerta. No conocía a nadie que pudiera estar llamando a su puerta. Le pasó el peine a Andrámede y sacó su varita de la manga. La magia sin varita era divertida, pero Harry sabía cómo causar mucho más daño con ella. Abrió la puerta con cuidado y se sobresaltó al ver lo que tenía delante. Narcisse Malfoy, con toda su altivez, se mantenía erguida y orgullosa en la Gran Bretaña Magel. Vestía túnicas negras y crema, su cabello rubio dorado estaba recogido en pulcras ondas en la nuca, sus ojos eran de un azul intenso y en sus manos sostenía una caja mediana envuelta en papel dorado y plateado. Señora Malfoy, saludó Harry, alzando la voz para que Andrámede supiera quién era. Lo siguiente que supo fue que Andrámede estaba al lado de Harry, abriendo la puerta de par en par. Sisa. Harry no lograba descifrar las emociones ni el tono que Andrámede utilizaba, que no parecía ni vacío ni lleno de emoción. La expresión de Narcisse permaneció fría, pero le tendió la caja a Harry sin apartar la mirada de su hermana mayor. Le traje un regalo a tu nieto, le dijo a Andrámede. Gracias, dijo Harry, tomando la caja, dudando que estuviera maldita, ya que esa mujer se había tomado la molestia de salvarle la vida. Se produjo un largo e incómodo silencio. ¿Te gustaría pasar?, preguntó.
Narcise permaneció inmóvil hasta que Andrómeda retrocedió por la puerta con un gesto de asentimiento silencioso. Asintiendo, Narcise entró, examinando la casita con atención en cuanto cruzó el umbral. La habitación era modesta, pero no recargada ni pretenciosa como la casa de los Desley, tenía un gusto exquisito y atemporal. El sofá era de un suave color crema, las cortinas blancas y las paredes de un verde oliva pálido. El suelo era de madera oscura pulida con una lujosa alfombra persa. La chimenea era el elemento central de la habitación. Aún se exhibían cuadros de paisajes terrestres y marinos. Las conmovedoras fotografías familiares se habían guardado en el segundo piso. Pequeño, comentó Narcise con frialdad, pero no desagradable. Andrómeda permanecía de pie en el centro de la habitación, con aspecto perdido, como si estuviera esperando que, Harry no estaba seguro. ¿Quieres una taza de té?, preguntó. Ella asintió levemente. Supongo que el sofá es el único asiento en esta. Se contuvo de decir algo desafortunado, aunque la pausa por sí sola ya era insultante. Casa, terminó con ligereza. Tenemos una mesa en la cocina, por si lo prefieres, ofreció Harry. Sí, eso sería preferible, afirmó la rubia. Narcise siguió a Harry, y Andrómeda lo siguió a ambos como un fantasma. Harry puso el agua a hervir y preparó las tazas de té. Mientras el agua seguía calentándose, fue a ver a Teddy, que estaba feliz mordisqueando un juguete de goma mientras, con la otra mano, hacía que sus peluches chocaran entre sí. Harry volvió a la cocina mientras Andrómeda y Narcise permanecían sentadas una frente a la otra en un silencio obstinado. ¿Azúcar? ¿Crema? Harry comenzó a preguntar. Té negro, querida, siempre lo tomo solo, dijo Narcise. Una parte de Harry quería poner los ojos en blanco, otra parte estaba impresionada, aunque a regañadientes, por Narcise. Era una mujer dura, de principios muy elevados, y alguien que haría cualquier cosa por su hijo. A pesar de las diferencias en las posturas que habían adoptado durante la guerra, él la respetaba. Harry dudó un instante antes de servirse una taza de té. Tú eres el hombre de esta casa, te sentarás con nosotros, ordenó Narcise. Harry arqueó las cejas. Miró a Andrómeda, cuya expresión seguía fija en su hermana. Harry lo interpretó como una invitación a unirse a la conversación inexistente entre las dos hermanas Black. ¿Consideras a Draco, el hombre de la casa? Por supuesto que no, dijo Narcise con firmeza. Mi marido no está muerto. Andrómeda se estremeció visiblemente. Los ojos de Narcise se entrecerraron. Pero mi marido nunca fue ni se te ocurra, amenazó Andrómeda, bajando aún más la voz. Ni se te ocurra decir una palabra en su contra, ni aquí, ni en nuestra casa. ¿Nos dejaste por esto?, espetó Narcise. Por esta casita diminuta, rodeada de muggles. Por toda la magia que existe. ¿Por qué te hiciste esto a ti misma? Yo era feliz. ¿Haciendo qué?, siseó Narcise. Entiendo que quieras criar a tu hija. Pero, ¿qué hacías en esta pequeña prisión cuando ella iba a la escuela? Cuando tu marido iba a trabajar. Andrómeda guardó silencio. ¿Qué hiciste?, exigió Narcise. ¿Qué pudo haberte obligado a quedarte en el mundo muggle? Yo daba clases de baile. ¿Hiciste qué?, preguntó Narcise, y si hubiera tenido un poco menos de dignidad, su mandíbula habría parecido a punto de caerse al suelo. Bailar, bailar. Fui instructora de baile, de salón, jazz, de todo menos claqué o ballet. Tomé algunas clases para recuperar la forma después de tener a Ninfadora. Me encantaba. Nunca nos permitieron practicar ningún deporte, excepto bailar en las fiestas, y yo, se me da bien. Estudié baile en la universidad. ¿Fuiste a una escuela muggle?, repitió Narcise. ¿Para estudiar danza? Ninfadora tenía 3 años cuando empecé a ir, sobre todo a clases nocturnas. Ted hacía turnos más tempranos para poder cuidarla. Cuando me gradué, encontré un estudio de danza local, me contrataron y daba clases mientras ella iba al colegio. ¿Enviaste a tu hija a una escuela muggle? No quería que ella tuviera la vida que yo tuve. Nuestras vidas no eran malas. Andrómeda negó con la cabeza. No, tu vida no fue mala porque Bella y yo soportamos la peor parte de las horribles realidades. Te protegimos de ellas. Me dejaste. Te fuiste el año después de que Bella se casara. ¿Matrimonio?, se burló Andrómeda. ¿Te refieres a cuando la vendieron como si fuera una posesión y la adoptaron en el culto del Señor Oscuro junto con ese tonto al que llamas tu marido? Casarse con Lestrange fue lo más honorable que se podía hacer. Preferiría casarme con Sirius antes que con un Strange, o con un Malfoy, para el caso. Mi marido me quiere. No lo dudo, replicó Andrómeda, eres 1000 veces mejor de lo que él se merece. Y que Hufflepuff era mucho mejor que los de tu propia especie, siseó Narcise.
Andrómeda se recostó en su silla. Perdí a mi hija y a mi esposo en esta guerra. Pero el tuyo se está pudriendo en la cárcel y Harry me dice que tu hijo tiene licantropía, que lo mordieron el verano después del 5.º año porque tu esposo le falló al señor oscuro. No soy una mortífaga, dijo Narcise con frialdad. Te casaste con uno y permitiste que tu hijo también lo fuera. Toda esa buena educación, y la echaron a perder. Me imagino lo orgullosa que estaría mamá. Sospecho que ella misma se encargaría de Draco o te obligaría a hacerlo. Le tocó a Narcise estremecerse, al menos están vivos, y mi marido saldrá de la cárcel a finales de semana. Las pruebas en su contra no son lo suficientemente sólidas. Dijo Harry, tu marido soltó un basilisco en Hogwarts. Ambos lo hicieron girar. Narcise preguntó bruscamente, ¿Lucius hizo qué? En mi 2.º año, le dio a Ginevra Weasley uno de los objetos malditos de Voldemort, lo que acabó provocando que un basilisco escapara de la Cámara de los Secretos. Andrómeda preguntó qué le pasó al basilisco. Lo apuñalé con la espada de Gryffindor y casi muero. Por suerte, los Fénix son buenos amigos. Andrómeda y Narcise intercambiaron una mirada antes de que Andrómeda dijera con sarcasmo, sí, porque casarse con un nacido de Muggles era un paso atrás con respecto a eso. Desconocía sus acciones, dijo Narcise con frialdad. ¿Desconocía sus acciones? Repitió Andrómeda. No sé cómo dejaste que ese hombre te tocara. Es muy bueno en la cama, dijo Narcise con una sonrisa pícara. ¿Cómo lo sabes? Es el único hombre con el que te has acostado, replicó Andrómeda. Harry sentía que esa no era una conversación en la que debiera o quisiera participar. No tuve que andar nadando cuando mi primer chapuzón fue tan bueno, argumentó Narcise. A su vez, me he asegurado de que, sean cuales sean los crímenes de mi marido, la infidelidad nunca haya sido uno de ellos. Harry se sentía completamente fuera de lugar en ese momento de la conversación. Y sin embargo vienes aquí, una semana antes de la liberación de tu marido, justo antes de que te vuelvan a poner la correa. No tengo correa. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para conocer a su nieto. Mentiroso, espetó Andrómeda. Narcise exhaló un suspiro, casi un suspiro, y dijo, nuestros padres no eligieron a Lucius, lo hice yo. Sé cómo se ve, pero me casé por amor. Y sí, lo dejé guiar. Confié en él, confié en que las viejas costumbres nos ayudarían a salir adelante. No me di cuenta hasta que ya estábamos demasiado metidos en esto de que no había vuelta atrás. Si hubiera huido, tomado a mi hijo y desaparecido, también estaríamos muertos. Tengo la misma pesadilla cada vez que cierro los ojos, dijo Andrómeda. Narcise esperó. Estoy en la sala de recepción de Grimmauld Place. Tú, mamá, Sirius, Reyes y la tía Walburga están allí. Mamá y la tía Walburga nos dicen a Sirius y a mí que podemos recuperar a nuestros seres queridos si matamos a Reyes y a ti. Narcise preguntó, ¿nos mataste? Andrómeda niega con la cabeza, levanto mi varita, pero antes de que pueda decidir, Bella aparece y apuñala a Reyes y a ti en el costado. Ambos morís lentamente, y ella se ríe, mata a madre, a la tía Walburga y a Sirius. Estoy sola con ella, y sigue riéndose de mí. Apunto mi varita hacia ella. Mi hechizo la hiere profundamente, su sangre se torna negra y sigue riendo porque nunca fue ella, fue mi propio reflejo. ¿Y luego? Preguntó Narcise. Al final, despierto. Andrómeda miró fijamente a su hermana. Perdimos. Al final, no importó cuáles fueran nuestras creencias ni las decisiones que tomamos, al final, todos morimos. Tienes razón, dijo Narcise. Nada de lo que nos enseñaron importó, excepto lo que aprendimos por nuestra cuenta. Andrómeda ladeó la cabeza y preguntó, ¿y qué fue eso? Dime, tomemos lo que podamos porque, al final lo perdemos todo. Eso es desolador, dijo Harry. Los tres están invitados a venir a cenar este sábado por la noche, dijo Narcise. ¿Y qué tendrá que decir Lucio al respecto? Preguntó Andrómeda. Lucius no tendrá nada que decir al respecto, dijo Narcise con severidad. Azkaban sin dementores no es tan terrible como para que no se recupere para entonces y después de lo que ha hecho. Bueno, yo soy la señora de la casa. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Harry pensara que Lucius iba a echar de menos su encarcelamiento gubernamental comparado con lo que su dulce y querida esposa le iba a hacer. Muy bien, dijo Andrómeda, y tras un momento de reflexión, casi esbozó una sonrisa burlona. Estaremos allí, aunque solo sea para verlo retorcerse. ¿Quieres conocer a tu sobrino nieto? Preguntó Harry, anticipando correctamente que no habría abrazos ni reconciliaciones entre estas dos hermanas. Narcise se puso de pie y dijo, antes de irme, sí, eso sería aceptable.
Harry volvió a sentir la necesidad de poner los ojos en blanco, pero con un esfuerzo sobrehumano, se contuvo. Cuando entraron en la guardería, Wendy Bird estaba flotando boca abajo. Un pájaro volando no es nada extraordinario. Un búho con las alas pegadas a los costados, aún aferrado a su percha, una percha que se balanceaba de un lado a otro como un péndulo, es poderoso, comentó Narcisse. Eso al menos es bueno. Harry la miró con exasperación mientras sacaba su varita, por si acaso Teddy dejaba caer la percha y el pájaro encima. Fue Andrómeda quien dijo, siempre fuiste una pequeña bruja. El único bebé que te gustó fue el tuyo. Narcisse levantó la barbilla y dijo, Draco es perfecto. ¿Sabes que mi marido trabajaba en la sala de maternidad y que él no estaba allí cuando tuve a Draco? No, pero los sanadores hablan, dijo Andrómeda, y luego sonrió. Para un trabajo de 47 horas, más le vale ser perfecto. Harry palideció al mirar horrorizado a ambas mujeres. ¿2 días? ¿Les tomó más de 2 días dar a luz? Sí, dijo Narcisse con voz gélida. Agradeció en silencio a cualquier poder que existiera por no haber nacido mujer. También oí que en la última hora destrozaste todos los marcos de puertas y ventanas que quedaron en el suelo, ya que solo habían protegido el cristal con un hechizo, insistió Andrómeda. Y tu embarazo transcurrió sin problemas, gruñó Narcisse. Ninfadora salió en 20 minutos, Ted la atrapó. Todo el vecindario se quedó sin luz esa noche, pero no fue lo más agotador físicamente que he hecho nunca. Si las miradas mataran, Andrómeda habría sido carne picada sobre la alfombra. Harry había cogido a Teddy en brazos y había convencido a Wendy Bird para que se subiera a su hombro. Teddy soltó una risita y señaló al búho de Harry, que tenía una sola pluma erizada en la parte superior de la cabeza. Harry estaba tan distraído entreteniendo a Teddy que no oyó la conversación que mantenían en voz baja las demás hermanas Black. ¿Por qué no tuviste más hijos, entonces? Preguntó Narcisse. ¿Por qué no lo hiciste? Lo intentamos, pero no pudo ser. Ted y yo también lo intentamos, pero él tuvo un accidente durante su entrenamiento. ¿Afectó eso a su rendimiento? Andrómeda soltó una risita. No, pero después no fue fértil. Nunca encontraron una solución que no pusiera en riesgo su vida. Eres una bruja, Andrómeda. Miró fijamente a su hermana menor y le dijo, sé lo que soy. Todavía eres lo suficientemente joven. Andrómeda frunció el ceño, lo suficientemente joven para qué. Intentarlo de nuevo, dijo Narcisse. Empezar de cero. ¿De qué estás hablando? Preguntó Andrómeda, aunque sabía perfectamente a qué se refería Narcisse. Narcisse dirigió una mirada significativa a Harry. Es un buen hombre, poderoso, guapo, ¿qué más se puede pedir? Andrómeda le siseó, tengo edad suficiente para ser su madre. Narcisse se encogió de hombros con elegancia y dijo, está viviendo en tu casa, ¿por qué no disfrutar de las ventajas? Salir. Narcisse sonrió con sorna, siempre fue divertido provocarte. Nos vemos pronto, junto con tu hijo y tu amante. Andrómeda quería indignarse, pero al ver a Harry, que animaba a Teddy a despedirse de la tía Sisa, sintió un vuelco en lo más profundo de su corazón. Reprimió ese sentimiento. No sabía si eran susurros de lujuria o algo más, pero sabía que Harry merecía algo mejor que los restos rotos de una vieja bruja. Capítulo 9. Gigantes, ¿qué quieres decir con que vamos a ir a casa de los Weasley? Preguntó Andrómeda. Harry suspiró, ya te lo había dicho, pero mañana vamos a casa de mi hermana. Sí, pero Fleur celebra su baby shower esta noche. Andrómeda se cruzó de brazos y dijo, solo las mujeres deben asistir a esos eventos. Por eso te invitaron, dijo Harry secamente mientras preparaba la bolsa de Teddy. Creo que va a tener 2, la de niña que ya tuvo en casa de sus padres. Eso no explica por qué te invitaron, dijo Andrómeda sin rodeos. Arthur, Charlie, los gemelos y Bill estarán allí, defendió Harry. Estabas muy triste cuando volviste de casa de los Weasley el día de tu cumpleaños, intentó convencerlo. No era infeliz, protestó Harry. Estabas molesto, insistió ella. La señora Weasley puede ser autoritaria, admitió. Molly Pruitt siempre fue una imbécil. Harry suspiró, si no puedes comportarte con educación, mejor no vengas. Colocó a Teddy en el portabebés. Teddy mordisqueaba el juguete que le habían dado como si le fuera la vida en ello. Había estado trasnochando por el dolor, no lloraba mucho, pero estaba inquieto por la falta de sueño. Ya dijiste que sí en mi nombre, gruñó Andrómeda. Dijiste que sí cuando te lo pregunté, dijo Harry, cada vez más irritado consigo mismo. Y como ya te dije, no tienes que venir. Puedo inventarme una excusa. Puedo cuidar de Teddy, ofreció. Todos quieren conocerlo, Andrómeda.
Llevo 7 meses viviendo con ustedes dos y no quiero que empiecen a circular rumores de que le pasa algo. ¿Desde cuándo te importan los rumores? Harry ignoró la pregunta, ¿me voy ahora, vienes o no? Andrómeda suspiró, bien, a la casa de los traidores de sangre nos vamos. Harry se quedó helado, eres un traidor a la sangre, igual que mi padre fue un traidor a la sangre. Mally era prefecta, un año mayor que yo, dijo como si eso lo explicara todo. No fue así, al menos no para él. Así que no nos llevábamos bien. Claramente, afirmó Harry, los labios de Andrómeda se tensaron, si intenta algo, le aplastaré el trasero. Podrías quedarte aquí, dijo, presintiendo algo muy malo de lo que iba a suceder, algo que no le agradaba en absoluto. No le tengo miedo. A ese paso iban a llegar tarde y Harry no tenía tiempo para discutir más. Desde la visita de Narcisse, Andrómeda había mejorado, estaba más despierta, pero también más irritable. Harry siempre había creído tener mal genio, pero no se comparaba con el de ella. Intenta comportarte bien, dijo. Se aparecieron en la madriguera. Ron, Ginny y Hermione no estarían allí porque se encontraban en Hogwarts. Teddy los anunció con un grito agudo. Harry le entregó el portabebés a Andrómeda, cogió a Teddy en brazos y comenzó a mecerlo sobre sus pies y a frotarle la espalda para calmarlo. Entraron en la casa y Mally fue la primera en saludarlos. Harry temía su abrazo, pero Andrómeda se interpuso entre ellos para evitarlo. Andrómeda, dijo Mally con una sonrisa fingida, deteniéndose bruscamente. Andrómeda se limitó a mirarla en silencio. Al ver a las dos mujeres enfrentándose, Arthur se apresuró a acercarse a ellas. Rodeó la cintura de Mally con un brazo, colocando a su esposa un paso detrás de él. Hola, señora Tonks, Harry. ¿Ese es el pequeño Teddy? Harry se acercó hasta quedar a la altura del hombro de Andrómeda. Sí, está un poco molesto por el viaje hasta aquí. Es perfectamente comprensible. ¿Cómo te ha ido?, preguntó Arthur. Muy bien. Teddy ha empezado a hablar con palabras de verdad y, aparte de la dentición, se está adaptando bien. ¿Adaptarse bien a qué?, preguntó Mally, mirando fijamente a Andrómeda. Los ojos de Andrómeda se entrecerraron, por haber perdido a su madre. Tú. Harry agarró la mano de Andrómeda y la atrajo de nuevo hacia sí. Es demasiado pequeño para recordar a sus padres, dijo Mally. Lógicamente, Harry sabía que ella hablaba de Teddy, pero el hecho de que no recordara a sus padres era un tema delicado para él. Miró a Mally con enfado y soltó a Andrómeda. Arthur se percató del cambio de humor de Harry y habló antes de que éste pudiera responder, quizás no en la memoria, pero todos los niños saben que tienen una madre y perciben su ausencia si desaparece. Fue más diplomático de lo habitual para Arthur. Pero basta de esto, nos unimos a la fiesta. La última fue casi una súplica. Las dos brujas se miraron con recelo, pero entraron en la sala de estar sin decir una palabra más. Harry le susurró al oído a Andrómeda, pórtate bien. Ella mató a mi hermana, siseó Andrómeda. He intentado torturar y matar a tu hermana, replicó Harry, y me alegro de que tu bella esté muerta. Harry, exclamó Fleur desde el otro lado de la sala. Se acercó a él tan hermosa como siempre y Andrómeda no se interpuso en su camino. De hecho, Andrómeda buscó una silla lo más alejada posible del grupo de personas y pareció hacer todo lo posible por desaparecer a plena vista. Fleur se inclinó hacia adelante y besó ambas mejillas de Harry, ya que su vientre y Teddy no le permitían un abrazo propiamente dicho. ¿Cómo estás?, preguntó Harry. ¿Cuánto falta para que llegue el bebé? Bill y yo lo hemos pasado de maravilla, exclamó Fleur con entusiasmo. Bill hizo una mueca a sus espaldas que decía que no había disfrutado de los últimos meses tanto como su encantadora esposa. Fleur continuó, 1 mes o 2 más. Los bebés Bella tardan un poco más en nacer que los humanos, así que no hay una fecha de parto oficial. Hola, Harry, dijo Gabriel, acercándose a su hermana mayor. Harry le sonrió radiante a la niña. Hola, ¿cómo has estado? Has empezado en la academia, ¿verdad? Gabriel se sonrojó, pero dijo dulcemente, 3er año, todo va bien. Me dejaron faltar a las clases de la tarde para estar aquí. Me alegro de no estar en Hogwarts. ¿Acaso no lo somos todos?, dijo Harry. ¿Es tu ahijado?, preguntó Gabriel. Teddy, que ya se había tranquilizado lo suficiente como para que Harry pudiera girarlo hacia la gente, parpadeó mirando a las mujeres. Bella señaló la barriga de Fleur y dijo, pastel. Charlie soltó una risita, lo que provocó que Bill le diera un golpe en la nuca. Los gemelos se desternillaron de risa, llenando la habitación con sus carcajadas, lo que hizo que Teddy sonriera y se riera al ver que había gente riéndose de algo que él había dicho.
A Harry le dio un poco de pena que no hubiera tantas risas en su propia casa. Quizás podría conseguir que los gemelos lo visitaran más a menudo. Claire frunció el ceño. Pastel. En uno de los libros ilustrados que leímos, había un personaje que engordaba por comer demasiados dulces, como pasteles, explicó Harry. Claire sonrió y rió. Su risa era como el tintineo de campanillas. Teddy parpadeó mirando a la vela y sus ojos se volvieron azules como los de ella, y su cabello cambió a su color rubio. «Oh, wow», exclamó Gabriel. Charlie se acercó a su cuñada y dijo, «Se parece a su madre». Entonces, Mally se acercó al grupo que observaba al bebé con asombro, extendió una mano para tocar la mejilla de Teddy y este se acurrucó en los brazos de Harry. Sus ojos volvieron a ser de un verde esmeralda intenso y su cabello, de un negro azabache. Harry se apartó de Mally con la mayor discreción posible. Nadie más había pedido cargar a Teddy, no sabía por qué, pero se alegraba de ello. Bill sonrió. «Bueno, puede que sea hijo de Tonks, pero parece que le has caído muy bien, Harry. Capta los rasgos de la gente como un mago. Le pongo un hechizo de encanto cada vez que salimos en público para que no llame la atención», dijo Harry. «¿Lo sacaste a pasear?», preguntó Mally. «Pero no te hemos visto en meses». «Me pregunto por qué», murmuraron los gemelos al unísono. Mally los fulminó con la mirada, pero Harry cambió el tema de conversación y habló del trabajo de Bill, Charlie y los gemelos, lo cual fue más que suficiente para distraer a Mally, que estaba increíblemente orgullosa de sus hijos. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Teddy estaba un poco nervioso con tanta gente nueva y ruidosa, pero en la seguridad de los brazos de Harry, se encontraba bien, aunque, en lugar de su juguete, jugaba con los dedos de Harry mientras éste hablaba con los adultos. La conversación se centró principalmente en Bill y Fleur. Lo que rápidamente sorprendió a todos y llamó la atención de Fleur fue el conocimiento de Harry sobre el cuidado de bebés. Mientras Andrómeda permanecía en silencio, con aire hosco, Harry se adentró en los detalles sobre bebés. Teddy tenía menos de 4 semanas cuando Harry se hizo cargo. Había tenido que aprender mucho. Los demás hombres en la habitación estaban completamente perdidos, mientras que Mally se enfurecía cada vez más. Miraba con furia a Andrómeda cuando interrumpió la explicación de Harry sobre el odio que Teddy sentía por los baños con un «¿y por qué, Harry, te has visto obligado a hacer tanto?». Se dirigió a Harry, pero ahora fulminaba con la mirada a Andrómeda. Andrómeda se puso rígida y se encorvó ligeramente sobre sí misma, pero Harry no estaba dispuesto a aceptarlo. «Porque, Mally», dijo con tono cortante, «quiero mucho a Teddy y me encanta ser padre. Tengo la suerte de no tener que trabajar y, por lo tanto, he podido acaparar todo mi tiempo con Teddy». ¿Es Andrómeda la razón por la que decidiste no volver al colegio con Ron y Hermione?, preguntó Mally. ¿Por qué te obliga a trabajar tanto para vivir bajo su techo? Andrómeda miró a Harry, y una leve expresión de horror se apoderó de su rostro. ¿Había sido culpa suya? ¿Había sido ella quien impedía que Harry alcanzara su máximo potencial? ¿Y sus amigos y seres queridos? Mally, advirtió Arthur, ya hemos hablado de esto. No, Arthur, espetó Mally. Quiero saber que, después de todo lo que Harry ha pasado, nadie debería frenarlo. Harry se puso de pie, abrazando a Teddy. Basta. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez este es el lugar donde quiero estar? ¿Que tal vez por una vez en mi vida me gustaría tener una familia que me necesite, libre de tonterías políticas y de la reputación de mi estúpida cicatriz? ¿Que tal vez disfruto siendo la única persona que decide mi futuro, tu futuro? Preguntó Mally. Si eres la principal cuidadora de ese niño, tu futuro nunca será tuyo. Nunca tendrás libertad si eres madre. Los niños Weasley intercambiaron miradas. Harry casi podía sentir la culpa creciendo en sus entrañas. Sabía que siempre habían creído que su madre los quería a todos. «¿No lo entiendes, verdad?», preguntó Harry, con voz firme para no alterar a Teddy, que parecía a punto de llorar. Le había agarrado un mechón de pelo en la nuca y tiraba suavemente, como un gato amasando. «No quiero una vida sin responsabilidades, sin propósito. No pretendo vivir una infancia de fantasía que nunca tuve. Sobreviví, estoy vivo, y lo único que quiero es seguir adelante. El futuro te depara una educación, un trabajo y una familia propia», entonó Mally. «Esta es mi familia», dijo Harry con voz profunda. «Toda mi sangre está muerta y no estoy preparado para iniciar una relación sentimental con nadie. Las amigas van antes que los bebés». «Tú no eres su madre», dijo Andrómeda, hablando finalmente. «Soy lo más parecido a una madre que tiene», dijo Mally, volviéndose hacia Andrómeda, con quien había estado intentando pelear desde el principio.
No, Lily es su madre, dijo Andrómeda. Ella le enseñó que hay que hacer todo lo posible por proteger a los inocentes. Ni el orgullo, ni el egoísmo, ni siquiera la propia vida, nada está por encima de ellos. A tu hijo hay que protegerlo y amarlo, mientras puedas, sin reservas. ¿Y crees que no le he demostrado amor a Harry?, chilló Mali. Creo que no lo ves, dijo Andrómeda con calma al principio. Creo que no lo conoces. Creo que no conoces a ninguno de tus hijos. Estás tan ocupada, cuidándolos y amándolos como a tus hijos que te has perdido quienes son como individuos, terminó con más emoción de la que probablemente pretendía. No me des lecciones, tú abandonaste. Puede que te haya ido mejor que a tus hermanas, pero recuerdo quién eres. Creo que hay razones por las que Dumbledore no te admitió en la orden, dijo Mali con voz estridente. Algunas personas son incapaces de cambiar. Algunas personas. Basta, gritó Harry, las ventanas temblaron y algunos cristales se agrietaron. Puede que fuera muy maduro para su edad, pero su poder aún no se había manifestado en todo su potencial. Teddy se aferró a Harry, con cierta desesperación, molesto porque Harry estaba molesto. Sin embargo, por la forma en que se aferraba a su padrino, era evidente que Teddy no lo consideraba un peligro al que temer. Basta, repitió Harry. Mali, Andrómeda y yo somos los tutores de Teddy. Insultar a uno de nosotros es insultarnos a todos. No voy a volver aquí si vas a seguir atacando mis decisiones y el pasado de Andrómeda. Todos nos vimos afectados por la guerra, o mejor dicho, por las guerras. Todos estuvimos sujetos a los antecedentes de nuestras familias y a las porquerías con las que lidiamos en Hogwarts. Pero no voy a criar a mi hijo en ese ambiente. Los rencores, la venganza, la amargura, no ayudan a nadie. Y dejen de decirme que tengo que valerme por mí misma porque, por primera vez en mi vida, estoy tomando mis propias decisiones. No tienen por qué gustarles, pero sí tienen que respetarlas o no me verán mucho. Los hermanos Weasley, Arthur, Flair y Gabriel, fulminaron con la mirada a Mali. Mali se disculpó. Harry, tienes toda la razón. Siento haberte hecho sentirte, como si fuera un niño particularmente lento que no puede comer helado sin que alguien le dé la mano, añadió Fred. George se golpeó el hombro. Arthur tosió. Siento mucho mi comportamiento hacia ti y tú, Mali vaciló, tu familia. Teddy parece un niño sano. Lo estás haciendo bien. Bill, Charlie y los gemelos pusieron los ojos en blanco ante la forma en que se describía la felicidad y la adorable niñez en los brazos de Harry. Harry asintió, gracias y te perdono, pero creo que lo mejor es que volvamos a casa esta noche. El alivio que se produjo al salir de Andrómeda fue casi como una burbuja de papa. Kingsley dejó caer con fuerza la pila de papeles sobre su escritorio. Lucius Malfoy había sido absuelto de todos los cargos. De todos los cargos. Kingsley estaba furioso, pero no podía hacer nada. El cargo de ministro había perdido gran parte de su poder tras la guerra. Si Fudge hubiera seguido al mando, eso habría sido útil, pero ahora la gente estaba aprovechando la falta de orden y la falta de liderazgo para eludir las leyes. Se había utilizado Veritasium, pero solo a los abogados se les había permitido hacer preguntas. Abogados que no tenían ni idea de cómo formular una pregunta adecuada. Si Kingsley hubiera formulado una pregunta, cualquier respuesta que Malfoy hubiera podido dar habría sido desestimada. El ministro no puede extralimitarse en sus funciones. Fue exasperante. Aunque la descripción que Malfoy hizo de su tiempo encerrado en su propia casa no había sido precisamente un paseo, Kingsley no sentía lástima por aquel canalla. En verdad, lo único bueno de la conversación de Malfoy había sido que había delatado a otros. Kingsley no pudo evitar pensar que, de no haber muerto Severus, él habría sido quien revelara esa información. Severus Snape había muerto como un traidor a ambos bandos, solo la Orden escuchó la historia de redención que Harry le contó. Nadie más, aparte de los fieles lectores de El Quisquilloso, la creyó. Para el hombre que había matado a Albus Dumbledore, no habría medalla. Kingsley apartó esos pensamientos, reprimió su ira, tampoco tenía tiempo para eso. La amenaza de perder sus empleos y un discurso contundente sobre quién cambiaría las leyes si los legisladores protestaban habían hecho que casi todos volvieran a sus puestos. El ministerio seguía con una grave escasez de personal y muchos habían salido de sus oficinas con los escritorios llenos de cosas. Algunos eran familiares que habían acudido a recoger las pertenencias de sus seres queridos fallecidos. No cabía duda de que los tiempos difíciles estaban lejos de haber terminado. Por suerte, hubo un aumento repentino de becarios. Pero estos necesitaban formación y pasarían años hasta que sus filas volvieran a estar completas.
La oficina de errores fue una de las más afectadas y se vieron obligados a contratar personal del extranjero. Por supuesto, esto no era nada comparado con el problema que Rolf Scamander, un muchacho pecoso de cabello oscuro y revuelto, irrumpió en su oficina tambaleándose. Casi se estrelló contra el escritorio de Kingsley al intentar detenerlo. Extendió una mano temblorosa, suplicando un momento de la atención del ministro Shacklebolt. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Kingsley, sabiendo reconocer las malas noticias cuando las veía. El chico estaba suspirando. Gigantes. Jadeó. ¿Qué? Los gigantes, repitió con más firmeza. ¿Y los gigantes?, preguntó Kingsley, temiendo la respuesta, si se producía una brecha en la estatua del secreto. Los gigantes han muerto. ¿Qué?, preguntó Kingsley en voz baja, con la mente confusa mientras intentaba reaccionar. ¿Qué quieres decir con que los gigantes están muertos? ¿Qué gigantes? Todos ellos, señor, dijo Rolf. Un grupo anónimo de magos se reunió y atacó su campamento. Dejaron un mensaje en el que afirmaban que esos monstruos podían morir con su amo y que nunca habían sido deseados en este mundo. La mente de Kingsley daba vueltas. ¿Todos ellos? Fue una masacre. Nadie se salvó, ni las mujeres, ni los niños, ni los que se escondían en las cuevas de las montañas cercanas. Debió de ser una partida de caza enorme y muy hábil. No se han encontrado cadáveres, pero claro, todavía no se ha dado cuenta de todos los desaparecidos tras la guerra. Los gigantes habían existido desde los albores de la historia mágica humana. Kingsley siempre los había considerado parte de la cultura del Reino Unido, algo que los distinguía de otras comunidades mágicas del mundo. ¿Han desaparecido?, preguntó Kingsley, hundiéndose en su asiento, consciente de la tragedia que había asolado su mundo y de que a muchos en él no les importaría. Existen los descendientes de los gigantes humanos, pero los gigantes puros. Rolf respiró hondo. Kingsley alzó la vista hacia el chico, encontrándose con sus cansados ojos maranes y tristes de color avellana. Los gigantes se han extinguido. Capítulo 10. Sangre. ¿A dónde vas?, preguntó Andrómeda. Hogwarts, dijo Harry, vistiéndose apresuradamente con su túnica de mago antes de dirigirse a la cocina para preparar el almuerzo para Andrómeda y Teddy. Cenamos, volveré a tiempo, espetó Harry. ¿Qué te pasa? Harry sacó el diario El Profeta y dijo, no soy yo, estoy preocupado por Hagrid. Los ojos de Andrómeda recorrieron rápidamente los titulares y su rostro palideció. Vete, yo me encargo de Teddy. Harry asintió y rodeó la mesa, la besó en la mejilla y se inclinó para besar a Teddy en la cabeza. Teddy le arrojó un puñado de cereal y chilló emocionado al ver cómo los trocitos flotaban y volvían a su mano antes de caer al suelo o sobre Harry. Harry sonrió y le dio otro beso en la cabeza a Teddy. Volveré antes de que tengamos que irnos a casa de los Malfoy. Harry apareció frente a las puertas de Hogwarts y se dirigió a casa de Hagrid tan rápido como pudo sin correr. Ya había gente cuando Harry llegó a la cabaña de Hagrid. Ron, Hermione, Neville, Hannah y Luna estaban sentados alrededor de Hagrid. ¿No deberíais estar en clase?, preguntó Harry, intentando animar el ambiente sombrío del ahora reducido espacio. Hagrid tenía la mirada perdida, con una jarra de ron medio vacía en la mano. Harry, gritó Hermione y corrió hacia él para abrazarlo. Ella estaba llorando, y Harry la abrazó, acariciándole la espalda mientras las lágrimas se convertían en sollozos. Sin soltarla, preguntó por encima del hombro de Hermione. Grau. Está bien, dijo Ron, pero... Hermione se apartó de Harry entonces y sollozó, pero se han ido, Harry. Graup es el último gigante completo. Algunos teorizan que existen en otros países, pero Harry, ellos. Harry la atrajo de nuevo hacia sí en un abrazo. Lo sé, Hermione, lo sé. Entonces Hannah dijo, quienes hicieron esto no eran simplemente puristas de la sangre. Existe todo un movimiento en contra de cualquiera que no sea completamente humano. Harry, comenzó Luna, con una vacilación inusual en ella. Sí, Luna, ¿estate ya a salvo? Harry frunció el ceño. Por supuesto que sí, no estaría aquí si no lo fuera. Ella lo miró con tristeza. Remus Lupin era un hombre lobo conocido. Harry se puso rígido e intentó mantener un tono firme, sabiendo que Luna no pretendía que su comentario sonara como una amenaza. Solo lo logró parcialmente y que podría ser un objetivo, dijo Luna, clavando su mirada luminosa en los ojos de Harry. Hagrid pareció despertar de su letargo con un sonido que se situaba entre un lamento y un gemido. Se suponía que iba a mejorar, susurró al suelo, con lágrimas que le corrían por la barba. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué no podíamos simplemente cuidarnos los unos a los otros? A eso,
Nadie tenía una buena respuesta. Harry regresó a la casa de los Tonks a las 4 y estaba bastante seguro de que Hagrid estaba al cuidado de sus amigos y los demás profesores. Andrómeda ya tenía a Teddy preparado, en su portabebés y en su bolsa de bebé, listo para partir. «Cámbiate, rápido», ordenó. Harry cambió rápidamente. Ella le echó un vistazo pensativo a su cabello y frunció el ceño. «¿Sabes que tu abuelo contribuyó a la fortuna de los Potter inventando un popular producto para el cuidado del cabello?» Harry soltó una risita. «No, eso sería una novedad para mí». Ella frunció aún más el ceño. «No sabes mucho sobre la familia Potter, ¿verdad?» «No, pero ¿podemos irnos? Siento que vamos a llegar tarde en cualquier momento». Andrómeda sintió y salieron por la puerta trasera, apareciéndose juntos. Harry sostuvo a Teddy en sus brazos durante el trayecto. Fue una cena muy extraña. Narcisse se sentó a la derecha de Lucius, con Andrómeda a su lado. Draco se sentó a la izquierda de su padre y Harry junto a él, con Teddy en el regazo de su padrino. Teddy era el único que actuaba con normalidad entre ellos. Draco parecía agotado, la luna llena estaba a solo una noche de distancia, y Lucius parecía furioso y también temeroso de expresar su ira. Ni su rostro recién afeitado ni su cabello rubio que caía elegantemente sobre sus hombros lograban disimular la falta de volumen en sus pómulos ni las ojeras. Alternaba entre fulminar con la mirada a su esposa cuando ella apartaba la vista y mostrar una expresión impasible cuando ella volvía a mirarlo fijamente. A Harry le resultaba bastante entretenido. Quería decir que sentía lástima por Lucius, pues sabía que jamás querría que Andrómeda se enfadara con él, pero Harry no ocultaba en absoluto su deleite ante el evidente miedo que Lucius sentía por su bella esposa. Sin embargo, Harry se mantenía callado a menos que le hicieran una pregunta directa. Draco comió con apetito, pero hizo todo lo posible por no mirar a Harry, incluso cuando Teddy emitía ruidos chillones y reaccionaba de forma exagerada a cada bocado que Harry le pasaba. Con Lucius, Draco y Harry en silencio, Andrómeda y Narcisse debían iniciar la conversación, pero tampoco tenían ganas de hablar. En cambio, todos, excepto Draco, observaron a Harry alimentar a Teddy y escucharon su interminable parloteo. Teddy se desenvolvió con naturalidad al hablar, parecía que les estaba dando una lección en un idioma extranjero, solo que con alguna risita ocasional y alguna que otra palabra inglesa que, dentro del contexto que Teddy le daba, rápidamente perdía su verdadero significado. Teddy siguió así hasta que los adultos tomaron el postre y finalmente se calmó, poco antes de quedarse dormido en los brazos de Harry. ¿Te gusta?, preguntó Draco, hablando por primera vez. ¿Cómo qué?, preguntó Harry. ¿Ser padre? Harry asintió. Teddy es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lucio arqueó una ceja y, con un ligero tono de sarcasmo, dijo, que desinteresado. Los labios de Harry se tensaron. Ser padre significa ser desinteresado. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad, Lucius? Lucius dirigió su mirada hacia Draco y, por un instante, la vergüenza y el arrepentimiento se reflejaron claramente en su rostro. Su respuesta fue sorprendentemente sincera. Supongo que eso es lo que significa ser un buen padre. Draco se sonrojó. Padre, eres el mejor padre que cualquiera podría desear. Andrómeda emitió un sonido negativo. Creo que podrías haberlo hecho mejor. Lucio no dijo nada. Narcisse le siseó a su hermana. No me juzgues en mi propia casa. ¿Cómo me juzgaste a mí y a mi familia? ¿Durante cuánto tiempo?, replicó Andrómeda con brusquedad. Caramba, Sisa, tú trajiste a Bella a casa después de 14 años en Azkaban. ¿Te das cuenta de que esta es la primera vez que conozco a mi único sobrino? Nunca conocí a Ninfadora, replicó Narcisse. ¿Y cuántos inventos devolviste al remitente?, preguntó Andrómeda. Entonces, Lucius, replicó Harry, pensando que lo mejor para todos sería mantener la presión sobre Lucius en lugar de dejar que las hermanas Black incendiaran la mansión a su alrededor. ¿Tienes algún trabajo previsto? ¿Podría hacerte la misma pregunta?, dijo Lucio con naturalidad. Harry se encogió de hombros y dijo, pensé que haría de niñera durante unos años. Vuestras bóvedas han sido vaciadas, dijo Draco con una leve sonrisa burlona. Harry le devolvió la sonrisa dulcemente. Se rumorea que tú también. Los magos pagan impuestos sobre la propiedad. Sería una pena que te desalojaran de tu guarida, digo, de tu hogar. Draco se sonrojó. Sisa tiene dinero suficiente para alimentar y dar cobijo a los bisnietos de Draco, afirmó Andrómeda. ¿Cómo podrías saber algo sobre mi situación?, preguntó Narcisse con brusquedad. Como siempre fuiste el más paranoico de los tres, quizás digas que te casaste por amor,
pero sé que no le confiarías tu parte de la herencia a mi querido cuñado. Nunca has confiado de verdad en nadie, al menos no en asuntos financieros. Narcisse no lo negó. Ya que hemos terminado de cenar, sugiero que nos retiremos al salón, dijo Lucio, y lo que no dijo fue igual de claro, terminemos con esto para que puedas irte antes. Harry alzó a Teddy con delicadeza en sus brazos, con cuidado de no despertar al niño, cuyos niveles de energía habían aumentado últimamente. Siguieron a Lucius hasta el salón y Harry se quedó paralizado a mitad de camino, retrocediendo. Reconoció la habitación con total claridad. Draco se burló de él asustado. ¿Potter? Si Teddy no hubiera estado en sus brazos, habría hechizado a todos los Malfoy. Harry dio media vuelta y se dirigió a la salida. Los gritos desgarradores de Hermione resonaban en su mente. Tuvo que respirar despacio y recordar que hacía poco había abrazado a Hermione para despedirse, que habían escapado de ese infierno una vez y que jamás volverían a quedar atrapados allí. Tuvo que convencerse de que Hermione estaba bien, que se había recuperado de lo que Bellatrix Lestrange le había hecho. Aunque siempre tuviera cicatrices blancas en su piel oscura que deletrearan «sangre sucia». «Harry», preguntó Andrómeda, sin llegar a tocarle el codo con la mano. Harry la miró, no estaba seguro de que se reflejaba en su rostro, pero ella se volvió hacia su hermana y dijo, «Nos vamos». «Gracias a Merlín», dijo Draco en voz baja. Su madre le dio un fuerte golpe en la nuca. «¡Ay!», dijo Draco y retrocedió 3 pasos para alejarse de su alcance. Andrómeda dijo cortésmente, «Gracias por la cena». «Por supuesto», dijo Narcisse, con la mirada fría fija en Harry, que esperaba a Andrómeda en el umbral de la libertad de aquel lugar maldito. «Fue un placer», mintió Lucio. A Harry le quedaban suficientes palabras como para decir, «Deberías venir a cenar a nuestra casa la próxima vez. Nos vemos el próximo sábado por la noche», entonces respondió Narcisse con el rostro inexpresivo. Lucius y Draco tenían expresiones idénticas de disgusto en sus pálidos rostros. Casi fue suficiente para hacer sonreír a Harry, casi. Harry estaba inquieto cuando regresaron. Lucio debería estar en la cárcel. Harry debería ser mejor amigo de Hermione. Cualquiera que se atreviera siquiera a pensar en hacerle daño a Teddy porque Remus había sido un hombre lobo debería ahogarse y morir por su propia estupidez. Se frotó las sienes. ¿Qué estaba pasando en el mundo mágico para que la caza masiva de gigantes se volviera plausible? Los gigantes no eran precisamente fáciles de matar. Su piel actuaba como repelente mágico natural y eran enormes. El alcance de un gigante era aterrador y la mayoría de las brujas y magos no podían asestar golpes lo suficientemente poderosos desde lejos. El odio hacia los hombres lobo también era un tanto extraño. Sin embargo, ahora que Harry lo pensaba, se dio cuenta de que Voldemort había reclutado a muchos hombres lobo ofreciéndoles derechos. Así como los gigantes también habían luchado por él. Le resultaba extraño estar de acuerdo con Voldemort en cualquier tema, pero Harry sí creía que los hombres lobo y los gigantes merecían derechos. Suspirando y sabiendo que de todos modos no podría dormir esa noche, sacó una pila de periódicos del profeta del contenedor de reciclaje. Se sentó en la mesa de la cocina y leyó sobre todas las cosas que había estado ignorando desde el final de la guerra. Pronto descubrió que no solo los hombres lobo y los gigantes estaban en peligro. Velas, dragones, vampiros, centauros, sirenas y, básicamente, cualquier criatura mágica que no pudiera considerarse una mascota. Conocía los problemas con las velas y los hombres lobo, en parte gracias a Fleryville. Sin embargo, aún le parecía extremo el nivel de animosidad y los ataques perpetrados por grupos de justicieros, así como por el sistema legal. Kingsley realmente no tenía tanto poder como los primeros ministros que le precedieron. «Harry», preguntó Andrómeda, de pie detrás de él. «Harry, ¿qué te pasa?». Harry se giró hacia ella y se dio cuenta de que la temperatura de la habitación había bajado, podía ver su aliento, hacía muchísimo frío. Cerró los ojos y replegó su magia. O bien la muerte había provocado un aumento repentino de su magia, o existía una pubertad mágica cuando un mago o bruja alcanzaba la edad adulta, porque Harry podía sentir su magia agitarse, como un océano bajo la luna llena, justo debajo de su piel. Era una sensación nueva que le hizo comprender cómo Voldemort y Dumbledore habían podido usar la magia a escala elemental. Cuando Harry volvió a abrir los ojos, se encontró con la mirada preocupada de Andrómeda, de ojos maranes. Con voz pausada, preguntó, ¿has estado leyendo los periódicos? Sí, dijo ella con voz firme. ¿Y eso no te ha molestado? Ella suspiró. Harry, no hay nada en esos papeles que no haya visto antes. Hay razones por las que dejé el mundo mágico.
La magia es maravillosa, pero no siempre creo que valga la pena pagar por ella. Harry frunció el ceño. Teddy podría estar en peligro. Ella simplemente lo miró. Tengo que hacer algo, dijo Harry. ¿Qué harás? ¿Qué diferencia crees que podrías marcar? No lo sé, dijo, pero no soporto la idea de que si no hago nada, es decir, si Teddy se lastima, ¿acaso no es nuestra responsabilidad asegurarnos de que crezca en un mundo donde pueda ser razonablemente seguro y feliz? Los ojos de Andrómeda escrutaron su rostro. Hace mucho tiempo intenté hacer y decir lo correcto, y nadie me escuchó ni me siguió. Crié a mi hija para que fuera amable con todos y luchara por sus convicciones. La apoyé cuando se unió a la Orden del Fénix, aunque no confiaba en Albus Dumbledore ni me caía bien. La perdí a mi esposo, y el mundo sigue siendo el mismo lugar oscuro y retorcido de siempre. Harry la miró fijamente y la comprendió mejor de lo que lo habría hecho antes de caminar hacia su propia muerte. Él creía que uno siempre debía hacer lo correcto, sin importar el precio, y Harry había pagado ese precio una y otra vez. Fuera de Teddy, ahora veía más maldad que bondad en el mundo. Así pues, comprendió la postura de Andrómeda e incluso estuvo de acuerdo con la lógica que la sustentaba. Y sin embargo, Harry no podía ser de otra manera. Era alguien que hacía algo, no siempre era una elección, pero al menos esta vez sería a su manera. Necesitaba hacer algo antes de que la situación se volviera en su contra y la de las personas que amaba. Soy el niño que sobrevivió y el amo de la muerte. Si hablo, la gente me escuchará, dijo Harry, odiándolo pero sabiendo que era cierto. Entonces ten cuidado con tus palabras, advirtió Andrómeda, porque tu significado puede perderse en la interpretación. Y esa era quizás la mayor verdad de todas.